Libro 2. Abarca un lapso de 220 años. Capítulo 1. Esaú y Jacob se reparten sus dominios. Esaú se queda con la Idumea y Jacob con Canaán. 1. Después de la muerte de Isaac, sus hijos se repartieron sus dominios, sin retener lo que habían recibido antes. Esaú se trasladó de la ciudad de Hebrón, que dejó a su hermano, a la de Seir, desde donde gobernó a Idumea, país al que puso su propio sobrenombre. Lo llamaban Edom por la siguiente causa. Un día que volvía muy hambriento de cazar, era un niño aún, se encontró con su hermano que preparaba un potaje de lentejas, de un color rojo oscuro. Se sintió incitado a comerlo y le rogó a su hermano que le diera una parte. Este, aprovechando el hambre de su hermano, lo obligó a cederle en cambio la primogenitura. Impulsado por el hambre, aquel así lo hizo, bajo juramento. De ahí que, debido al color rojo del potaje lo llamaran en broma Edom, que es como se dice rojo en hebreo. Y este fue el nombre que puso al país. Pero los griegos le dieron una pronunciación más agradable, llamándolo Idumea. 2. Tuvo 5 hijos, de los cuales Jaús, Jeglom y Coreo lo fueron de una de sus esposas llamada Alibama. De los restantes, Elifas fue engendrado por Ada, y Raguel por Basemat. Estos fueron los hijos de Esaú. Elifas tuvo 5 hijos legítimos, Temán, Omán, Sofar, Gotán y Senes. Amalé no era legítimo, sino hijo de una concubina llamada Tamna. Vivió en una parte de la Idumea denominada Gobolitis, la que por Amalé se llamó Amalesitia. Idumea era una tierra muy grande y conservó ese nombre para el conjunto, mientras sus distintas partes llevaban el nombre de sus habitantes. Capítulo 2. Prosperidad de Jacob. Los sueños de José. 1. Jacob alcanzó una felicidad tan grande que difícilmente algún otro hombre la habrá igualado. Era el más rico de los habitantes de su tierra, y fue envidiado y admirado además porque tenía hijos virtuosos, sin defectos, laboriosos y aptos y de aguda inteligencia. Dios le concedió su providencia y cuidó su dicha, acordándole grandes beneficios aún en las condiciones que parecían las más penosas y preparó la salida de nuestros antepasados de Egipto, por medio de Jacob y sus descendientes. Fue de la siguiente manera. José, hijo de Raquel, era el que más amaba de todos sus hijos, por la belleza de su cuerpo y las virtudes de su alma, porque era superior a todos en sabiduría. El afecto de su padre y los sueños que vio y que contó a su padre y sus hermanos, y que predecían su felicidad futura, provocaron la envidia y el odio de sus hermanos. La naturaleza humana es proclive a envidiar la prosperidad ajena, incluso la de los parientes más próximos. Las visiones que vio en sueños fueron las siguientes. 2. José fue enviado con sus hermanos a recoger el fruto de la tierra, cuando vio una visión en un sueño, pero muy distinta de las apariciones habituales que suelen presentarse en los sueños. Cuando despertó la contó a sus hermanos, para que interpretaran su presagio. Les dijo que había visto la noche anterior que su manojo permanecía inmóvil en el mismo sitio donde lo había dejado mientras los manojos de sus hermanos corrían a inclinarse delante del suyo, como sirvientes ante el amo. Comprendiendo que el sueño pronosticaba para José poder y riquezas y la supremacía sobre ellos, se abstuvieron de interpretar el sueño, como si no lo entendieran. Rogaron que no se cumplieran sus presagios y aborrecieron aún más a su hermano. 3. Pero Dios, oponiéndose a su envidia, envió a José otra visión mucho más maravillosa que la primera. José vio que el sol y la luna y las demás estrellas bajaban a la tierra y se prosternaban ante él. Contó el sueño a su padre, en presencia de sus hermanos, de los que no sospechaba ningún mal, para que interpretara su significado. A Jacob le agradó el sueño, porque pensando en el presagio que contenía, cuyo significado aceptó sabiamente, se alegró por los grandes anuncios que pronosticaba y que anticipaban la felicidad de su hijo y el advenimiento de un futuro en el que, con la bendición de Dios, sería honrado y considerado digno de adoración por sus padres y hermanos. Porque supuso que la luna y el sol representaban a la madre y al padre. La primera era la que hacía crecer y nutría todas las cosas, el segundo era el que les daba forma y fuerza.
Y que las estrellas eran los hermanos, puesto que eran en número de 11, lo mismo que las estrellas que reciben su poder del sol y la luna. 4. Esta fue la interpretación, no desacertada, que hizo Jacob del sueño. Pero el presagio causó gran pesar a los hermanos de José. Lo sintieron como si fuera un extraño el que recibiría las cosas buenas contenidas en el sueño, y no un hermano con el que podrían compartir todos los bienes. Estando unidos por el parentesco del nacimiento, serían también partícipes de la felicidad. Resolvieron matar a su hermano, y confirmándose en su resolución, en cuanto recogieron la cosecha se trasladaron a Siquem, tierra apta para el pastoreo. Allí llevaron a pacer a sus rebaños, sin comunicar a su padre el sitio a donde iban. Jacob, que no sabía dónde estaban sus hijos ni tenía noticias de los rebaños, temiendo por ellos envió a José con el encargo de que averiguara lo que ocurría y le trajera la información. Capítulo 3. Los hermanos de José traman su muerte. 1. Cuando los hermanos lo vieron venir se alegraron, no por la llegada de un pariente y un enviado de su padre, sino por la presencia de un enemigo que la voluntad de Dios ponía en sus manos. Resolvieron no dejar pasar la oportunidad y matarlo. Rubén, el mayor, al verlos dispuestos a cumplir sus propósitos, trató de refrenarlos, haciéndoles ver que cometerían un acto inhumano e impío, repudiable a los ojos de Dios y de los hombres. Lo sería si no fuera un pariente de ellos, y lo era mucho más tratándose de un hermano. Ese acto perverso y repudiable causaría un gran dolor a su padre y una tremenda pena a su madre, que lloraría la pérdida de su hijo muerto de una manera contraria a todas las leyes naturales. Les rogó por lo tanto que por su propia conciencia comprendieran el error que cometerían con la muerte de un hijo tan bueno y tan joven. Y que temieran a Dios, que era espectador y testigo de sus designios contra su hermano. Si abandonaban sus propósitos y se entregaban al arrepentimiento y la penitencia los amaría. Pero si ejecutaban el acto propuesto, el asesinato de su hermano, les infligiría toda clase de castigos, porque habrían profanado su voluntad omnipresente que ve todo lo que sucede, sea en las ciudades o en el desierto. Porque en todas partes donde se encuentren los hombres deben suponer que también se encuentra a Dios. Añadió que sus conciencias serían sus peores enemigos si llevaban a cabo la perversa empresa. La conciencia no se puede eludir jamás, ya sea una conciencia buena o la que les tocaría llevar en su interior si mataran a su hermano. Añadió que aparte de lo dicho no era justo matar a un hermano, aunque los hubiese ofendido. Que es una buena acción olvidar los actos de los parientes próximos, aunque parezcan injuriosos. Que José no les había hecho ningún daño, y que su poca edad debía moverlos a misericordia y a cuidarlo y protegerlo. Que la causa por la que querían matarlo hacía el acto más perverso aún, porque lo harían por envidiarle su futura prosperidad, de la cual participarían con él, mientras él la gozase, por partes iguales, ya que no eran ajenos sino parientes cercanos. Porque lo que Dios concediera a José, podían considerarlo como que era concedido para ellos también. Y que no olvidaran que la ira de Dios sería mayor si mataban al que Dios había juzgado digno de la prosperidad esperada. Al matarlo, impedían a Dios que se la otorgase. 2. Estas y otras cosas dijo Rubén, rogándoles y tratando de impedirles que mataran a su hermano. Pero cuando vio que sus palabras no conmovían a sus hermanos y que éstos se aprestaban a cumplir su propósito, les aconsejó que para aliviar la perversidad del acto eligieran otro medio para llevarlo a cabo. Porque si a pesar de sus exhortaciones, con las que trataba de disuadirlos de cumplir la venganza, insistían en matar a su hermano, la culpa sería menor si seguían el consejo que ahora les daría, para que hicieran lo que deseaban de una manera menos violenta. Les pidió que no mataran a su hermano con sus propias manos, y que más bien lo arrojaran a la cisterna que había en el desierto, y lo dejaran morir allí. De ese modo no se mancharían las manos con su sangre. Los jóvenes aceptaron rápidamente el consejo. Rubén tomó una cuerda, ató al niño y lo descendió suavemente al pozo, que no tenía nada de agua. Hecho esto, siguió su camino buscando pastos para el ganado. 3. Judá, otro de los hijos de Jacob, al ver unos árabes, descendientes de Ismael, que conducían a Egipto especias y productos de Siria de la tierra de Galaad, después de irse Rubén aconsejó a sus hermanos que sacaran a José del pozo y lo vendieran a los árabes.
porque si moría entre extraños a mucha distancia de allí, ellos se librarían de la responsabilidad de esa acción brutal. Así lo resolvieron. Sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los mercaderes por 20 minas. Tenía 17 años. Rubén volvió por la noche sin decir nada a sus hermanos, para sacar a José del pozo. Como sus llamadas no obtuvieran respuesta, temió que lo hubiesen matado después de haberse ido. Se quejó a sus hermanos y cuando le contaron lo que habían hecho, Rubén dejó de lamentarse. 4. Después que los hermanos vendieron a José, meditaron sobre la manera de eludir las sospechas de su padre. Le habían quitado la túnica que llevaba puesta, cuando lo descendieron al pozo, y pensaron conveniente desgarrarla y empaparla en sangre de cabra, y luego llevársela a su padre para hacerle creer que había sido devorado por las fieras. Así lo hicieron y se presentaron ante el anciano, que ya había tenido conocimiento de la desgracia de su hijo. Le dijeron que no habían visto a José ni sabían qué desgracia le había pasado, pero que habían encontrado su túnica ensangrentada y rota, sospechando, si esa era su túnica, que había caído en las garras de las fieras. Jacob, que había concebido la esperanza de que lo hubiesen vendido como esclavo, abandonó la esperanza, porque la túnica, que era la que llevaba puesta cuando lo envió a buscar a sus hermanos, era prueba de que estaba muerto. Lloró la muerte del niño como si no tuviera más que un hijo, y sin hallar consuelo en los demás. Envuelto en una arpillera y presa de gran aflicción, no lo aliviaron los consuelos de sus hijos y no se aplacó su dolor durante mucho tiempo. Capítulo 4. José en la casa de Putifar. La castidad de José. 1. Los mercaderes vendieron a José a Putifar, un egipcio que era jefe de los cocineros del rey Faraón y que lo trató con mucha amabilidad y le dio la educación y los alimentos correspondientes a hombres libres y no a esclavos. Además, lo nombró administrador de sus bienes. Gozando de todas estas ventajas, José no abandonó, sin embargo, con motivo de su cambio de posición, las virtudes que poseía anteriormente, demostrando que la prudencia puede fiscalizar las inseguras pasiones de la vida cuando se la posee realmente, y cuando no es solamente apariencia impuesta por una prosperidad pasajera. 2. Cuando la esposa de su amo se enamoró de él, por la belleza de su cuerpo y su habilidad para manejar las cosas, la mujer pensó que con solo decírselo lo haría acostarse con ella, considerando una gran dicha el que su ama quisiera divertirse con él. Ella pensaba en su condición de esclavo, y no en su moralidad, que siguió siendo la misma después de su cambio de condición. Le comunicó, por lo tanto, sus inclinaciones y lo invitó a satisfacerlas. Pero él rechazó sus ruegos, considerando que sería injusto ceder a sus instancias e inferir una ofensa al que lo había comprado y le había concedido tantos favores. La invitó, en cambio, a refrenar su pasión, haciéndole ver la imposibilidad de conseguir sus deseos, los que podría dominar al saber que no lograría complacerlos. Estaba dispuesto a sufrir cualquier contratiempo antes que cometer ese delito. Porque aunque un esclavo, como él, no debía contrariar a su ama, podía ser disculpado en un caso como aquel. La negativa inesperada de José exacerbó la pasión de su ama. Acosada dolorosamente por su perversa pasión, trató de satisfacerla haciendo una nueva tentativa. 3. Cuando llegó una fiesta pública a la que solían asistir las mujeres, dijo a su esposo que estaba enferma, para quedarse sola y renovar sus ruegos con José. Volvió a suplicarle con palabras más dulces, diciéndole que haría bien en ceder a su primer pedido y no contradecirla, por el respeto que debía a su dignidad, y considerando la vehemencia de su pasión que la había obligado, aunque era el ama, a humillar su majestad. Ahora podía, siguiendo una conducta más prudente, enmendar su anterior error. Ahora volvía a hacerle las mismas solicitaciones y con más pasión, porque había pretendido estar enferma solo porque prefería su compañía a la solemnidad del festival. Si se había negado anteriormente por no creer en la seriedad de sus ruegos, le daba ahora la seguridad, repitiendo su pedido, de que no trataba de engañarlo. Si se sometía a sus deseos no solo seguiría gozando de las ventajas que hasta entonces había adquirido, sino que las aumentaría más aún. Pero si la rechazaba y prefería conservar su reputación de castidad, solo debía esperar odio y venganza de parte de ella. No ganaría nada con su conducta,
porque ella lo acusaría ante su marido de que había atentado contra su honor. Y Putifar escucharía sus palabras antes que las de él, aunque las de él fueran más verídicas que las de ella. 4. Ni las lágrimas y la elocuencia de la mujer, ni la piedad, pudieron persuadirlo que abandonara su castidad, ni pudo el miedo obligarlo a ceder a sus intenciones y sus amenazas. Prefirió sufrir los peores castigos a gozar de sus actuales ventajas, haciendo lo que su conciencia sabía que por ello merecería justicieramente la muerte. Le dijo que siendo ella una mujer casada, solo debía cohabitar con su marido. Estas razones eran de mayor peso que el breve placer de un regodeo lujurioso del que luego se arrepentiría, con un arrepentimiento que no corregiría el error cometido. Le habló también del miedo que sentiría de ser sorprendidos. Que las ventajas del secreto eran pocas, y que solo mientras no se conociera su perversidad podrían sentirse algo tranquilos. En cambio, la compañía de su esposo podía gozarla sin sobresaltos. Añadió que la compañía de su esposo le daba la ventaja de poseer una conciencia limpia, ante Dios y ante los hombres. Y que actuaría mejor en su condición de ama, haciéndole sentir su autoridad y conservando su castidad, que complicándose avergonzada en una perversidad de la que serían secretamente culpables. Es mejor gozar de una vida limpia, sabiendo que lo es, que del secreto de una vida de prácticas malignas. 5. Diciendo estas y otras cosas, José trató de refrenar la violenta pasión de la mujer, y retrotraer sus sentimientos a los límites de la razón. Pero ella sintió cada vez más vehemente sus deseos, y desesperada de convencerlo le puso las manos encima para obligarlo por la fuerza. José salió corriendo de la cámara, dejando en sus manos la capa. La mujer, temiendo que delatara a su marido su lujuria y sintiéndose herida por la ofensa que le había inferido, trató de anticiparse acusándolo ante Putifar y vengándose de ese modo de su orgullo y su desdén. Compungida y confusa, aparentó hipócritamente que su enojo y su pesar, que sentía por haber sido desdeñada, eran por haber sido atacada su castidad. Cuando volvió su esposo y le preguntó la causa de su disgusto, lanzó su acusación contra José diciendo: «Será preciso que mueras, esposo, si no castigas al perverso esclavo que intentó violar tu lecho, que olvidando quién era cuando vino a nuestra casa no supo asumir una conducta modesta, y no recordó los favores recibidos de tu generosidad. Debe de ser un hombre realmente ingrato el que no se conduce en todas las cosas con el mayor respeto hacia nosotros. Este hombre se propuso abusar de tu esposa, y aprovechó tu ausencia con motivo del festival. Ahora se ve claramente que su modestia, la que aparentó al principio, se debió solamente al temor que tenía por ti, y no a una virtud natural. Esto se debe a que recibió honores superiores a los que merecía y esperaba, y dedujo que si era digno de que le confiaras la administración y el manejo de tu familia, y fuera preferido a los más antiguos de tus sirvientes, podía también poner las manos en tu mujer. Cuando terminó su elocución le mostró la capa, como si hubiese quedado en su poder cuando trató de forzarla. Putifar no podía dejar de creer lo que le decían las palabras y las lágrimas de su mujer, y lo que él mismo veía, y seducido por su amor a su mujer, no se detuvo a investigar la verdad. Seguro de que su esposa era una mujer púdica, condenó a José por perverso y lo envió a la prisión de los malhechores. Y se formó una opinión más elevada de su mujer, de cuya modestia y castidad había recibido el mejor testimonio. Capítulo 5. En la cárcel. Los sueños del copero y del panadero. Las visiones del faraón. 1. José, encomendando todas sus cosas a Dios, no trató de defenderse ni de relatar la verdad de lo sucedido, y aceptó silenciosamente el cautiverio, creyendo firmemente que Dios, que sabía la causa de su contrariedad y la verdad de los hechos, sería más fuerte que los hombres que lo castigaban. No tardó en recibir una prueba de la providencia divina. El guardián de la cárcel, advirtiendo la diligencia y la fidelidad con las que cumplía los encargos que le daba, e impresionado, asimismo, por la dignidad que reflejaba su semblante, le aligeró las cadenas, haciendo su calamidad más llevadera, y le acordó una dieta mejor que la del resto de los presos. Los demás prisioneros, terminadas sus pesadas labores, solían conversar entre sí, como es habitual entre los que comparten el mismo sufrimiento, y preguntarse las causas que a cada uno de ellos los habían llevado a la prisión.
Entre ellos estaba el copero del rey, a quien éste apreciaba y luego lo había encarcelado en un momento de enojo. Este hombre estaba en la misma cadena que José y se hizo muy amigo de él. Después, al advertir que José era más inteligente que los demás, le contó un sueño que había tenido y le pidió que se lo interpretara, quejándose de que aparte de las penas que debía sobrellevar a causa del rey, Dios le había añadido las que le producían sus sueños. 2. Y le dijo que había visto en sueños 3 racimos de uvas colgando en 3 ramas de una vid, grandes y maduros para ser recogidos. Y que él los exprimió dentro de una copa que el rey sostenía en la mano. Después de colar el vino se lo dio a beber al rey, quien lo recibió amablemente. Esto era lo que había visto, dijo, y quería que José, si entendía algo de esas cosas, le dijera que pronosticaba su visión. José le respondió que no se desanimara y conservara la esperanza de que dentro de 3 días lo pondrían en libertad, porque el rey requeriría sus servicios y lo repondría en su antiguo cargo. Le hizo saber que el fruto de la vid era un bien que Dios concedía a los hombres. El vino es ofrecido a Dios, es el compromiso de fidelidad y confianza entre los hombres, pone fin a las disputas, aleja el dolor y la pasión y alegra las mentes. Me dices que exprimiste con tus manos el vino de 3 racimos de uvas y que el rey lo recibió. Has de saber, entonces, que la visión te favorece. Predice la liberación de tu presente cautiverio dentro de un número de días igual al de los racimos de los que sacaste las uvas en tu sueño. Pero recuerda la prosperidad que te he pronosticado, y cuando la compruebes por la experiencia y tengas autoridad, no te olvides que quien te la anunció sigue en la prisión, donde me dejarás cuando vayas a donde te anuncio. No estoy preso por ningún crimen. He sido condenado a sufrir el castigo de los malhechores por mi virtud y sobriedad, y porque no quise ofender al que me trajo esta desgracia, ni aun siendo para mi propio placer. El copero, como es natural, se alegró al oír esa interpretación de su sueño, y esperó que se cumpliera lo que le había presagiado. 3. Pero había otro servidor del rey, jefe de panaderos, que estaba en la prisión con el copero. Alentado por la interpretación de José del sueño del copero, quiso que José le interpretara el suyo, porque había tenido uno la noche anterior, y le dijera lo que significaban las visiones que se le habían presentado. Eran las siguientes. Me parecía, dijo, que llevaba en la cabeza 3 canastas, 2 llenas de hogazas y la tercera llena de dulces y otras viandas, como las que suelen prepararse para los reyes. Pero las aves venían y se lo comían todo, sin hacer caso de mis esfuerzos por ahuyentarlas. El panadero esperaba una predicción semejante a la del copero. Pero José, después de reflexionar sobre el sentido del sueño, le dijo que de buena gana hubiera preferido ser intérprete de buenas noticias y no de las que el sueño declaraba. Pero que solo tenía 2 días de vida, que era lo que significaban las canastas, y que al tercer día sería crucificado y devorado por las aves, sin poder evitarlo. Ambos sueños se cumplieron tal como José lo había predicho. Al tercer día, cuando el rey celebró su cumpleaños, hizo crucificar al panadero y libertó al copero y lo repuso en su cargo anterior. 4. Después de sufrir José 2 años de encierro, sin que el copero lo ayudara, porque había olvidado su promesa, Dios lo libró de la cárcel arbitrando el siguiente medio. El rey Faraón había visto en sueños 2 visiones en una misma noche, junto con las interpretaciones de ambas. Pero olvidó las interpretaciones, reteniendo solamente las visiones. Preocupado por lo que había visto, que le parecía triste, al día siguiente reunió a los más grandes sabios de Egipto para que le interpretaran los sueños. Como ellos vacilaran en hacerlo, el rey se sintió más perturbado aún. Fue entonces cuando el copero del rey, viendo la confusión de Faraón, recordó a José y su inteligencia para entender los sueños. Habló de él a Faraón contándole el sueño que había tenido en la cárcel y de qué modo se cumplió su predicción. Añadió que el jefe de los panaderos había sido crucificado el mismo día de su liberación, también de acuerdo con la interpretación de su sueño hecha por José. Le informó que José había sido enviado a la cárcel por Putifar, el jefe de los cocineros, por ser esclavo, pero que pertenecía a la clase más noble de los hebreos, y era hijo de un padre ilustre. Si quieres mandarlo llamar, sin parar mientes en su actual desgracia, conocerás el significado de tus sueños.
El rey ordenó que condujeran a José a su presencia, y así lo hicieron los enviados, después de ocuparse por indicación del rey de atenderlo y así calarlo. 5. Rey lo tomó de la mano y le dijo: Joven. Uno de mis sirvientes me dio óptimas referencias sobre tu gran inteligencia. Me dijo que tú eras actualmente la persona a quien mejor podía consultar sobre mis sueños. Concédeme el mismo favor que otorgaste a mi sirviente, y dime cuáles son los acontecimientos que pronostican mis visiones. Quiero que no me ocultes nada por miedo, que no me adules con mentiras o diciéndome cosas que me agraden, aunque la verdad tenga aspecto horrible. En mi sueño me pareció ver marchando junto al río unas vacas gordas, muy grandes, en número de 7, que iban del río hacia los pantanos. Otro número igual de vacas fue a su encuentro procedente de los pantanos. Eran vacas muy delgadas y feas y se comieron a las gordas y grandes, pero no mejoraron de aspecto y siguieron siendo consumidas por el hambre. Después de esa visión desperté, pero preocupado por lo que pudiera significar mi sueño, me volví a dormir y vi otro sueño, más extraordinario que el anterior, que me preocupó y atemorizó aún más. Vi 7 espigas que crecían en una misma caña, dobladas por el peso de los granos y maduras para la siega. Y cerca de ellas vi otras 7 espigas, magras y marchitas por falta de lluvia, que con gran estupefacción mía devoraron a las que estaban maduras. 6. José respondió: Este sueño, oh rey, aunque se presentó bajo 2 formas, se refiere a un mismo acontecimiento. Las vacas, animales hechos para el arado y el trabajo, que viste devoradas por las otras más débiles, y las espigas comidas por las más estropeadas predicen hambre en Egipto, por falta de productos de la tierra, que seguirá a un lapso de igual número de años de prosperidad. La abundancia de los años de fertilidad será consumida durante el mismo número de años de escasez, y esa escasez de provisiones necesarias será difícil de subsanar. Es prueba de ello el que las vacas feas que devoraron a las de mejor clase, no quedaron con ello satisfechas. Pero Dios anticipa lo que ocurrirá a los hombres no para apenarlos sino para que, sabiendo de antemano lo que pasará, puedan adoptar con prudencia las medidas más convenientes. Si dispones con cuidado de las cosechas abundantes que precederán al hambre, lograrás que la calamidad siguiente no sea tan sentida por los egipcios. 7. El rey se maravilló de la discreción y la sabiduría de José, y le preguntó de qué modo podría disponer de las cosechas abundantes de los años buenos que precederían al hambre, para hacer tolerable el período de austeridad. José agregó entonces el siguiente consejo: que escatimará las cosechas buenas y no permitiera a los egipcios derrocharlas, guardando los sobrantes para satisfacer las necesidades de la época de escasez. También le exhortó a que retirara el trigo a los agricultores y les diera solo lo suficiente para su alimentación. El rey, admirado no solo por la interpretación de José, sino también por el consejo que le había dado, le encargó que se ocupara del trigo, dándole poder para hacer todo lo que creyera beneficioso para el pueblo de Egipto y para el rey, convencido de que el mismo que había ideado el recurso sería el más indicado para ponerlo en acción. Con el poder que le había conferido el rey, y autorizado para usar el sello real y vestir de púrpura, recorrió en su carroza a todo el país de Egipto y recogió el trigo de los agricultores, dejando a cada cual lo suficiente para semilla y alimentación, pero sin decir a nadie la razón de que procediera de este modo. Capítulo 6. José, después de haberse hecho famoso en Egipto, somete a sus hermanos. 1. José cumplió 30 años de edad, gozando de grandes honores de parte del rey, que por su prodigiosa sabiduría lo llamaba Sotonfanej, palabra que significa descubridor de secretos. Se casó con una mujer de alta alcurnia, la hija de Potífera, uno de los sacerdotes de Heliópolis. Era una virgen llamada Asenet. Tuvo con ella hijos antes de que llegara la escasez. Manases, el mayor, nombre que significa olvido, porque su actual felicidad le había hecho olvidar su desventura anterior, y Efraín el menor, nombre que significaba restituidor porque le había sido devuelta la libertad de sus antepasados. Después de haber pasado Egipto 7 años de abundancia, de acuerdo con la interpretación de los sueños hecha por José, al 8º año llegó el hambre. Y como la desgracia cayó sobre ellos sin que la conocieran de antemano, se afligieron mucho y se reunieron ante las puertas del palacio real.
El rey llamó a José, que distribuyó trigo, convirtiéndose en el reconocido salvador del pueblo. Pero no solo abrió el mercado del trigo para los del país. Todos los extranjeros tuvieron libertad para comprarlo. José quería que todos los hombres, que eran parientes entre sí, recibieran ayuda de los que vivían en la prosperidad. 2. Cuando Jacob supo que el mercado estaba abierto para los extranjeros, envió a todos sus hijos a Egipto a comprar trigo, porque la tierra de Canaán sufría terriblemente por el hambre. La calamidad había invadido a todo el continente. Solo retuvo a Benjamín, hijo de Raquel y hermano de José de la misma madre. Los hijos de Jacob llegaron a Egipto y se dirigieron a José para pedirle que les permitiera comprar trigo. Porque nada se hacía sin su aprobación, y hasta el homenaje que se tributaba al rey solo era provechoso cuando se honraba también a José. José reconoció a sus hermanos, mientras que ellos no lo reconocieron a él, porque era muy joven cuando lo dejaron, y ahora había alcanzado una edad mucho mayor y las facciones de su rostro habían cambiado. Además, la gran dignidad que revestía no les permitía ni sospechar siquiera que pudiera ser él. José los puso a prueba para tantear sus sentimientos. Se negó a venderles trigo diciendo que habían ido a espiar los asuntos del rey, y que procedían de distintos países, habiéndose reunido para simular que eran parientes. Porque no era posible que un particular hubiese criado tantos hijos, y de tan hermosa prestancia. Ni los mismos reyes podían dar a tantos hijos una educación como la de ellos. Esto lo dijo para averiguar qué había sido de su padre después de su partida, y la suerte que había corrido su hermano Benjamín. Porque temía que hubiesen hecho víctima a Benjamín de la misma perfidia que habían cometido con él. 3. Los hermanos, llenos de terror y confusión, creyeron que los amenazaba un gran peligro. Pero sin pensar en su hermano José, se defendieron rechazando con firmeza la acusación. Rubén habló en nombre de todos. No hemos venido, dijo, con ningún propósito avieso, ni para perjudicar los asuntos del rey. Solo queríamos precavernos pensando encontrar en tu generosidad un refugio contra la miseria que aflige a nuestro país, porque supimos que habías resuelto vender trigo, no solamente a tus compatriotas, sino también a los extranjeros y que habías decidido permitir que ese trigo sirviera para satisfacer a todos los necesitados. De que somos hermanos, y de la misma sangre, lo dicen claramente los rasgos característicos de nuestros rostros, que no son muy distintos entre sí. Nuestro padre se llama Jacob, un hebreo que tuvo 12 hijos con 4 esposas. Cuando los 12 vivían, formábamos una familia feliz. Pero cuando murió uno de nuestros hermanos, llamado José, nuestras cosas empeoraron, porque mi padre, sin poder evitarlo, lo lloró durante mucho tiempo y nosotros sufrimos doblemente, por la pérdida de nuestro hermano y por la aflicción de nuestro anciano padre. Ahora vinimos a comprar trigo, después de dejar la atención de nuestro padre y de nuestra familia al cuidado de nuestro hermano menor, Benjamín. Si mandas a comprobarlo a nuestra casa, podrás averiguar que no hemos incurrido en ninguna falsedad en nuestras palabras. 4. De este modo trató Rubén de inspirar en José una opinión más favorable a su respecto. Después de enterarse de que su padre vivía y que sus hermanos no habían matado a su hermano, los envió temporariamente a la cárcel, para estudiar detenidamente el caso cuando tuviera más tiempo. Al tercer día los mandó llamar y les dijo: Vosotros afirmáis insistentemente que no habéis venido a perjudicar los negocios del rey, y que sois hermanos e hijos del padre que habéis nombrado. Pues bien, para comprobar la verdad de lo que decís, me dejaréis aquí a uno de vosotros, que no sufrirá ningún daño. Llevaréis el trigo a vuestro padre y cuando volváis traeréis con vosotros al hermano que decís que habéis dejado en vuestra casa. De ese modo me convenceréis de la verdad de vuestras palabras. Con esto la pena de los hermanos aumentó. Lloraron, se lamentaron, recordando la desdichada historia de José, diciendo que esa desgracia era el castigo que Dios les infligía. Rubén los reprochó largamente por su tardío arrepentimiento, que no beneficiaba a José. Y los exhortó a sobrellevar con paciencia los sufrimientos, porque era un castigo de Dios. De este modo hablaron entre sí, sin imaginarse que José entendía su idioma. Ante las palabras de Rubén todos sintieron una honda tristeza y se arrepintieron por su acción, como culpables del hecho cometido y por el que Dios los castigaba con justicia.
Cuando José los vio afligidos de ese modo, se sintió conmovido hasta las lágrimas, y no queriendo que lo vieran llorar, se retiró. Un rato más tarde volvió y reteniendo a Simón como garantía de que sus hermanos volverían, les mandó tomar el trigo que habían comprado y que se marcharan. A su mayordomo le ordenó privadamente que pusiera en cada uno de los sacos el dinero que habían traído para comprar el trigo, y los despidiera. Aquel hizo lo que le ordenó. 5. Cuando los hijos de Jacob llegaron a la tierra de Canaán, contaron a su padre lo que les había ocurrido en Egipto. Que fueron sospechados de haber ido a espiar al rey, y que cuando dijeron que eran hermanos y habían dejado a su 11º hermano acompañando al padre de ellos, no les habían creído. Añadieron que habían dejado a Simón en poder del gobernador hasta que Benjamín fuera a atestiguar la verdad de sus manifestaciones. Rogaron a su padre que no temiera nada y enviara a su hermano con ellos. Jacob quedó desconforme con lo que habían hecho sus hijos. Sintió dolorosamente la detención de Simón y juzgó que sería una tontería entregar también a Benjamín. No cedió a los ruegos de Rubén, que le ofreció sus propios hijos para que en represalia, el abuelo los matara si le ocurría algo a Benjamín en el viaje. Turbados y sin saber qué hacer, un nuevo accidente los alteró todavía más, y fue cuando hallaron el dinero escondido en los sacos de trigo. Pero el trigo que compraron se terminó y como el hambre seguía apretando, Jacob, obligado por la necesidad, resolvió enviar a Benjamín con sus hermanos, ya que no podían volver a Egipto si no lo llevaban como lo habían prometido. Como la miseria era cada día mayor y sus hijos le rogaban, no le quedó otro recurso que adoptar en aquellas circunstancias. Judas, que solía ser de carácter audaz, le dijo que no temiera por su hijo, ni pensara en nada malo, porque nada le pasaría que no hubiese sido dispuesto por Dios, y que si debía ocurrirle algo lo mismo le pasaría aunque se quedase en su casa. No debía condenarlos a una destrucción manifiesta, ni privarlos de la abundancia de alimentos que podían obtener del faraón, debido a su irrazonable temor por Benjamín. Debía, en cambio, preocuparse por Simón. Impidiendo el viaje de Benjamín podía ocasionar la muerte de Simón. Lo exhortó a confiar en Dios. Y añadió que si no traía a su hijo sano y salvo, moriría con él. Jacob quedó finalmente convencido. Les entregó a Benjamín, y les dio el doble del precio del trigo. Envió también obsequios a José, frutos de la tierra de Canaán, bálsamos, resinas, trementina y miel. Tanto ellos como su padre derramaron muchas lágrimas al partir. El deseo del padre era que volvieran sanos y salvos del viaje. Y el de los hijos el de encontrar al padre gozando de buena salud y no pesaroso y dolorido por ellos. La aflicción duró todo un día. Finalmente el anciano quedó en su casa, agotado por el dolor, y ellos partieron a Egipto, tratando de mitigar las penas de sus actuales desgracias con la esperanza de una suerte mejor para los futuros. 6. No bien llegaron a Egipto fueron conducidos a presencia de José. Y allí los asaltó otro temor, el de ser acusados de haber engañado a José, por el dinero del trigo. Dieron al mayordomo de José una extensa explicación, diciéndole que cuando llegaron a su casa encontraron el dinero en las bolsas, y que ahora lo habían traído de vuelta. El mayordomo replicó que no sabía de qué hablaban. Esas palabras los libraron del temor. Luego, el mayordomo dejó en libertad a Simón, le puso una hermosa capa y le permitió que se reuniera con sus hermanos. En ese momento llegó José, volviendo de asistir al rey. Le ofrecieron los obsequios que traían y cuando José les preguntó por su padre, le respondieron que lo habían dejado bien. Enterado de ese modo de que estaba vivo, y como viera a Benjamín, les preguntó si ese era su hermano menor. Le dijeron que sí, y José respondió que Dios era su protector. Pero como se le llenaron los ojos de lágrimas por la emoción, se retiró para que no lo vieran llorar. Luego los invitó a cenar, y ellos se sentaron en el mismo orden que acostumbraban a observar en la mesa de su padre. Aunque trató amablemente a todos, envió a Benjamín una ración doble de la que recibieron los demás comensales. 7. Cuando se acostaron a dormir, después de la cena, José ordenó a su mayordomo que les diera las medidas de trigo, y que volviera a esconderles el precio en los sacos. Y que en la bolsa de Benjamín pusiera la copa de plata en la que a José le gustaba beber.
lo cual tenía por objeto poner a prueba a sus hermanos y comprobar si defenderían a Benjamín cuando éste fuera acusado de haber robado la copa y se hallase en peligro, o si lo abandonarían y basándose en su propia inocencia volverían a la casa de su padre sin él. Los sirvientes cumplieron las órdenes recibidas, y los hijos de Jacob, sin sospechar nada, se pusieron en marcha llevando consigo a Simón y sintiéndose doblemente felices, porque también volvía con ellos Benjamín, a quien llevaban de vuelta a su padre, como le habían prometido. De pronto los rodeó un pelotón de soldados a caballo, acompañados por el sirviente de José, el mismo que había puesto la copa en el saco de Benjamín. Alarmados por el inesperado ataque, les preguntaron a qué se debía que asaltaran de ese modo a un grupo de hombres que poco antes habían sido considerados por su amo dignos de una honorable y hospitalaria recepción. Los hombres respondieron llamándolos malvados y diciéndoles que habían olvidado el trato amable y hospitalario de José, no vacilando en perjudicarlo. Se habían llevado la copa con la que José tan amistosamente había brindado por ellos, sin considerar su amistad, como tampoco el peligro que correrían si fueran apresados. Los amenazaron con el castigo, porque aunque habían escapado burlando al sirviente de servicio, no habían escapado al conocimiento de Dios. Y todavía preguntáis por qué os hemos detenido, y fingís no saber nada. Pero ya lo sabréis cuando recibáis vuestro castigo. Estas y otras cosas les dijo el sirviente, a manera de reproche. Pero como ellos no sabían nada de lo que decía, lo tomaron a risa. Y se sorprendieron del lenguaje abusivo que usaba el criado, que se permitía acusar a los que poco antes habían devuelto el dinero del trigo que hallaron en sus sacos, en lugar de quedarse con él, aunque nadie lo sabía, y que estaban muy lejos de querer inferir ningún agravio a José, voluntariamente. Pero pensando que si los revisaran quedarían mejor justificados que con las negativas, les ordenaron que así lo hicieran, y que si alguno de ellos resultara culpable de robo, los castigaran a todos. Conscientes de que no habían cometido ningún crimen, hablaban con la seguridad de que no corrían ningún peligro. Los sirvientes convinieron en registrarlos, pero dijeron que el castigo solo debería alcanzar al que fuera hallado culpable del robo. Los registraron, dejando a Benjamín para el final, porque sabían que en su saco habían ocultado la copa. Revisaron a los demás solo para demostrar que eran rigurosos. Todos quedaron tranquilos en cuanto a su propia seguridad y solamente les quedó el temor por Benjamín, pero con la certeza al mismo tiempo de que también él sería hallado inocente. Y reprocharon a sus perseguidores por haberles estorbado el viaje. Pero no bien comenzaron a revisar la bolsa de Benjamín encontraron la copa. Los hermanos empezaron entonces a gemir y a lamentarse. Se desgarraron las ropas, lloraron por el castigo que su hermano sufriría por el robo, y por la decepción de su padre, a quien habían prometido que traerían a Benjamín sano y salvo. Aumentaba su pesar el hecho de que ese triste accidente se había producido, desgraciadamente, en el momento preciso en que se creían libres de riesgos. Se proclamaron culpables de la desdicha de su hermano, lo mismo que de la pena de su padre, porque habían obligado a su padre a que enviara a Benjamín con ellos. 8. Los soldados condujeron a Benjamín a presencia de José, seguidos por sus hermanos. Cuando José vio a Benjamín arrestado y a sus hermanos con ropas de duelo, les dijo: ¿Qué idea, hombres viles y despreciables, os habéis formado de mi amabilidad y de la providencia de Dios, para cometer desvergonzadamente este atentado contra vuestro benefactor, que os atendió con tanta hospitalidad? Los hermanos se confesaron culpables para salvar a Benjamín, y recordaron de nuevo la perversa acción que habían cometido con José. Manifestaron que él era ahora más feliz que ellos, si estaba muerto, porque se había librado de las miserias de la vida, y si estaba vivo porque podía gozar viendo la venganza de Dios tomada contra ellos. Añadieron que eran una calamidad para su padre, porque al anterior dolor por José le agregaban ahora el nuevo pesar por Benjamín. Rubén los amonestó enérgicamente, pero José les mandó que se retiraran, porque, dijo, ellos no habían incurrido en ningún delito, y él se limitaría a castigar al muchacho, al que no podía dejar en libertad porque no era lógico libertar al culpable por consideración a los inocentes. Como tampoco era justo castigar a todos porque uno solo hubiera robado.
Cuando les prometió finalmente darles permiso para partir, sin ser molestados, los hermanos se sintieron consternados y no atinaron a decir nada. Pero Judá, que había convencido al padre de que les permitiera llevar al muchacho, y que era además un hombre audaz y activo, resolvió arriesgarse a lograr la salvación de su hermano. Es verdad, oh gobernador. Dijo, que hemos sido muy perversos contigo, y que por eso merecemos castigo. Es justo que todos lo suframos, aunque el robo haya sido cometido por uno de nosotros, el más joven de todos. No obstante, nos queda alguna esperanza, que nos impide entregarnos a la desesperación, y que se basa en tu amabilidad de prometernos que saldríamos bien librados del presente peligro. Te rogamos que no te fijes en nosotros ni en el gran crimen de que somos culpables, y que con tu excelente carácter te inspires más bien en tu virtud que en el odio que nos profesas. Pasión esta que solo abrigan los que son de baja índole, porque de ella sacan su fuerza, y no solo en las grandes ocasiones, sino también en las ocasiones menudas. Domina, Señor, esa pasión, y no te dejes subyugar por ella, ni permitas que aniquile a los que no reclaman su salvación, sino que la desean aceptar libremente de ti. No sería la primera vez que nos la darías. La vez pasada cuando vinimos a comprar trigo, nos diste gran cantidad de alimentos y permiso para que lleváramos a nuestra familia todo lo que necesitábamos para no morirnos de hambre. No hay ninguna diferencia entre no descuidar a los hombres que se mueren por falta de lo necesario y no castigar a los que parecen delincuentes y han tenido la desdicha de perder la ventaja de la gloriosa protección que recibieron de ti. Sería el mismo favor concedido de distinta manera. Salvarías a los que diste de comer, y con tu bondad conservarías la vida a las almas que no quisiste ver sufrir por el hambre, siendo simultáneamente una acción grande y maravillosa mantenernos vivos con el trigo y concedernos el perdón de lo que ahora nos aflige y que nos permitiría seguir con vida. Estoy dispuesto a creer que Dios quiso darte la oportunidad de mostrar tu virtuosa disposición, produciéndonos esta desdicha para que sea evidente que eres capaz de olvidar las ofensas que te fueron inferidas. Y para que puedan apreciar tu bondad los demás, aparte de los que necesitan de tu ayuda. Si es justo asistir a los afligidos por falta de alimentos, es más glorioso aún salvar a los que merecen castigo por ofensas cometidas contra ti. Porque si es encomiable perdonar a los culpables de pequeños delitos, que ocasionan pérdidas a una persona, y es loable el que las olvida, contener la pasión de la cólera ante crímenes que ponen la vida de los culpables en las manos de las víctimas, es poseer la excelente naturaleza de Dios mismo. A decir verdad si no tuviéramos un padre que nos hizo ver, con motivo de la muerte de José, el dolor que aflige a un padre cuando pierde un hijo, no habría dicho una sola palabra para salvar nuestras vidas. Es decir, ni una sola que no fuera la de destacar tu excelente carácter para preservar incluso a aquellos que no tienen quien los llore a su muerte. Nos entregaríamos, en cambio, preparados a sufrir lo que tú dispusieras. Pero ahora, ¿por qué no pedimos misericordia para nosotros, aunque tendríamos que morir siendo jóvenes, y antes de haber gozado de la vida? Ten consideración por nuestro Padre, compadécete de su vejez, en cuyo nombre te hacemos estas súplicas. Te rogamos que nos des estas vidas que nuestra perversidad puso a merced de tu castigo. Y te lo pedimos en nombre del que no es perverso, porque no por ser nuestro Padre es por lo que somos perversos. Nuestro Padre es un buen hombre, y no merece que su dolor sea puesto a prueba de este modo. Ahora mismo está afligido por nuestra ausencia. Y cuando se entere de nuestra muerte, y por la causa de ella, morirá indefectiblemente. La detestable forma de nuestra ruina acelerará su fin, lo matará, le producirá una muerte miserable, lo hará apresurarse a abandonar este mundo, lo sumirá en un estado de insensibilidad, antes de que la triste historia de nuestro fin se difunda por el mundo. Considera las cosas de este modo, aunque nuestra maldad provoque ahora en ti un justo deseo de castigarla, y perdónala por nuestro Padre. Que tu conmiseración por él pese más en tu voluntad que nuestro delito. Considera la vejez de nuestro Padre, quien, si nosotros morimos, quedará muy solo mientras viva, y no tardará en morir él también. Concede esa gracia a la palabra Padre, y con eso honrarás al que te dio la vida y a ti mismo que también llevas ese nombre.
De ese modo Dios, Padre de todas las cosas, te protegerá, por haber tenido piedad por nuestro Padre, y considerando lo afligido que estaría si perdiera a sus hijos. Te toca a ti concedernos lo que Dios nos dio, estando en tu poder quitárnoslo, y ser de ese modo semejante a Él en caridad. Es preferible que el que puede dar o quitar, use su poder con misericordia. Está en tus manos destruir, olvidar que tienes ese poder y considerar que solo tienes fuerza para proteger. Y cuanto más se extiende ese último poder, tanto más crece la reputación del que lo ejerce. Perdonando a nuestro hermano lo que desdichadamente cometió, nos protegerás a todos. Nosotros no podemos pensar en seguir viviendo si él muere, porque no osaríamos presentarnos ante nuestro Padre sin nuestro hermano. Tenemos que quedarnos a compartir con él la misma suerte. Te rogamos, oh gobernador, que si condenas a nuestro hermano a muerte, nos castigues junto con él, como cómplices de su crimen. No sería razonable dejar que nos matemos de dolor por la muerte de nuestro hermano. Debemos morir como igualmente culpables de su crimen. Solo te haré esta consideración, y luego no diré una sola palabra más. Nuestro hermano cometió su falta siendo joven, sin poseer una conciencia madura de su conducta. Y es natural que los hombres perdonen a los jóvenes. Con esto termino, sin añadir nada, lo que tengo que decir. En caso de que nos condenes, que esa omisión haya sido la causa de tu exceso de severidad. En caso de que nos dejes libres, que la medida corresponda a tu bondad, de la que tienes conciencia en tu fuero interno. Nos librarás de una condena, no solamente para protegernos sino para concedernos un favor que nos dará mayor justificación. Con ello habrás hecho más por nuestra liberación que lo que nosotros mismos pudiéramos hacer. Si, en cambio, resuelves matarlo, quisiera que me mates a mí en su lugar, y a él lo devuelvas a su padre. O si te place retenerlo como esclavo, yo soy más apto para trabajar para ti como esclavo. Como puedes ver, estoy mejor preparado para cualquiera de estas dos penas. Dispuesto a soportarlo todo con tal de salvar a su hermano, Judas se arrojó a los pies de José, tratando empeñosamente de aplacar su enojo. Los demás hermanos también se tiraron a sus pies, llorando y ofreciéndose para morir y salvar la vida de Benjamín. 9. José, dominado por la emoción e incapaz de seguir fingiendo enojo, ordenó a todos los presentes que salieran para darse a conocer a sus hermanos cuando estuvieran solos. Todos se retiraron y José se dio a conocer a sus hermanos, diciendo: Alabo vuestra virtud y vuestra bondad para con nuestro hermano. Veo que sois mejores de lo que esperaba por lo que hicisteis conmigo. La verdad es que hice todo esto para probar vuestro amor fraternal. Creo, por lo tanto, que no sois perversos por naturaleza, por lo que hicisteis en mi caso, sino que todo ocurrió de acuerdo con la voluntad de Dios, que por este medio trató de que gozáramos las cosas buenas que tenemos. Y, si continúa en buena disposición, por las que tendremos en adelante. Como por eso sé que nuestro Padre se encuentra sano y salvo, mejor de lo que esperaba, y como os veo también dispuestos hacia nuestro hermano, olvidaré la culpa que hayáis podido tener en vuestra acción contra mí, dejaré de odiaros por esa maldad que cometisteis y por el contrario os daré las gracias por haber colaborado con las intenciones de Dios para llevar las cosas al estado actual. Os pido que vosotros también lo olvidéis, ya que vuestra imprudencia llegó a un fin tan feliz, y dejéis de sentiros incómodos y avergonzados. No permitáis que ahora os apenen vuestras malas inclinaciones de antes y el acerbo remordimiento que las siguió, porque esas intenciones fueron frustradas. Seguid vuestro camino, celebrando lo que ocurrió por la divina providencia, y decídselo a vuestro Padre, para que no se preocupe por vosotros y me prive de la parte más grata de mi felicidad, es decir, que no se muera antes de que yo lo vea y de que goce las cosas buenas que ahora nos alegran. Traed a vuestro padre, y a sus esposas e hijos y todos sus parientes, e instalad aquí vuestras moradas. Porque no es propio que las personas que me son más queridas vivan lejos de mí, ahora que mis asuntos son tan prósperos, y sobre todo cuando todavía tienen que sobrellevar otros 5 años de hambre. Dicho esto, José abrazó a sus hermanos, que lloraban conmovidos. Pero la generosa bondad de su hermano no les dejaba lugar al temor de que fueran castigados por lo que habían tramado y hecho contra él. Luego celebraron un banquete.
Cuando el rey se enteró de que los hermanos de José habían ido a verlo, se alegró mucho, como si fuera un acontecimiento de su propia familia. Les dio carros llenos de trigo, oro y plata para que los llevasen a su padre. Recibieron otros presentes de José, para llevarlos a su padre y como regalos para ellos, siendo mayores los de Benjamín. Luego partieron. Capítulo 7. El traslado, a causa del hambre, del padre de José con toda su familia. 1. En cuanto Jacob se enteró, al regreso de sus hijos, de las noticias sobre José, de que no solo había escapado a la muerte, por la que todavía Jacob llevaba luto, sino que vivía feliz, rodeado de esplendor y gobernando a Egipto, junto con el rey que le había encargado casi todas las cosas, no consideró increíble lo que le decían, juzgando la grandeza de la obra de Dios y su bondad para con él, aunque esa bondad había sido intermitente en los últimos tiempos, e inmediata y fervorosamente se preparó para ir a reunirse con José. 2. Cuando llegó al pozo del juramento, ofreció sacrificio a Dios. Luego se sintió temeroso de que la felicidad que reinaba en Egipto tentara a su posteridad a quedarse allí, y no pensara volver a la tierra de Canaán para poseerla como Dios les había prometido. Temió también que su descenso a Egipto no contara con la voluntad de Dios y que su familia fuera por eso destruida. Le preocupaba, sobre todo, la idea de abandonar esta vida sin haber visto a José. Revolviendo esas dudas en su mente se quedó dormido. 3. Dios se le apareció y lo llamó 2 veces por su nombre. Él preguntó quién era, y Dios le dijo: No es justo, Jacob, que no reconozcas al Dios que siempre protegió y apoyó a tus antepasados y luego a ti mismo. Cuando tu padre te privó de este dominio, yo te lo di, y fue por mi bondad que, habiendo ido solo a Mesopotamia, hayas obtenido buenas esposas, volviendo con muchos hijos y riquezas. Toda tu familia fue también protegida por mi providencia. Y fui yo quien condujo a tu hijo José, a quien dabas por perdido, a la felicidad y la prosperidad. Yo lo hice señor de Egipto, con poca diferencia del propio rey. Por eso vengo ahora a guiarte en este viaje. Y predigo que morirás en los brazos de José. Y te informo que tu posteridad gozará durante muchos años de autoridad y gloria, y que la instalaré en la tierra que le prometí. 4. Animado por su sueño, Jacob fue más alegremente a Egipto, con sus hijos y todas sus pertenencias. Eran en total 70. Pensé que sería mejor no anotar los nombres de esa familia, sobre todo por su difícil pronunciación. Pero en general creo que es necesario mencionarlos, para refutar a los que creen que no procedemos originalmente de Mesopotamia, sino que somos egipcios. Jacob tuvo 12 hijos, uno de los cuales, fue antes que ellos a Egipto. Vamos a anotar los nombres de los hijos y nietos de Jacob. Rubén tuvo 4 hijos. Anot, Fal, Asarón y Carmis. Simeón tuvo 6. Jamuel, Jamín, Jaod, Jaquín, Soar y Saúl. Leví tuvo 3 hijos. Gersón, Caas y Maranir. Judá tuvo 3 hijos. Salas, Fares y Saras, y 2 nietos de Fares. Esrón y Amir. Isaacar tuvo 4 hijos. Tulas, Fua, Jasub y Samaron. Zabulón llevó consigo 3 hijos. Sarad, Elón y Jalel. Todos ellos descendientes de Lía, de quien fue también su hija Diná. Son 33. Raquel tuvo 2 hijos, uno de los cuales, José, tuvo 2 también, Manases y Efraín. El otro, Benjamín. Tuvo 10. Bolosor, Bacar, Asabel, Gerar, Naemán, Ges, Ros, Monfis, Octais y Arad. Estos 14, unidos a los 33 anteriormente nombrados, suman 47. Fue la posteridad legítima de Jacob. Tuvo además con Bala, la criada de Raquel, Adán y Neftalí, el último de los cuales tuvo 4 hijos que lo siguieron: Gesel, Gunis, Isares y Selim. Dan tuvo un solo hijo, Usis. Añadiendo estos a los enumerados antes, se completa la cantidad de 54. Gad y Aser fueron los hijos de Selfa, la criada de Lía. Gad llevó consigo a sus 7 hijos, Safonía, Augis, Sunis, Asabón, Erin, Heredes y Ariel. Aser tuvo una hija, Sara, y 6 hijos cuyos nombres eran Jomnes, Isus, Isuis, Baris, Ábaro y Melquiel.
Si agregamos estos, que son 16, a los 54 anteriores, llegamos al antes mencionado número de 70, en el que no se incluye a Jacob. 5. Cuando José supo que venía su padre, porque su hermano Judá llegó antes y le anunció su arribo, salió a recibirlo, y se encontraron en Herópolis. Jacob se sintió desfallecer ante la grande e inesperada alegría. José lo reanimó, aunque él mismo tampoco pudo resistir la impresión, y el placer del encuentro estuvo a punto de provocarle el mismo efecto que a su padre. Pero logró dominarse mejor que éste. Luego rogó a Jacob que marchara lentamente y él, llevando consigo a 5 de sus hermanos, se adelantó a prisa para anunciar al rey la llegada de Jacob y su familia. El rey se alegró por la grata noticia y pidió a José que le dijera qué clase de vida les gustaba llevar a sus hermanos, para encomendarles las mismas ocupaciones. José le dijo que eran buenos pastores, y no estaban acostumbrados a hacer ninguna otra cosa fuera de esa tarea. Luego dispuso que no se separaran y vivieran juntos, y cuidaran de su padre. También determinó que para ser aceptables por los egipcios, no se dedicaran a ninguna de sus actividades. A los egipcios les estaba prohibido ocuparse en labores de pastoreo. 6. Jacob se presentó ante el rey y lo saludó y le deseó prosperidad a su gobierno. Faraón le preguntó qué edad tenía. Cuando le respondió que tenía 130 años, se admiró de su longevidad. Jacob añadió que no había vivido tanto como sus antepasados, y el rey le dio permiso para residir con sus hijos en Heliópolis. Porque en esta ciudad tenían sus prados los pastores del rey. 7. El hambre aumentó entre los egipcios. El grave flagelo se hizo más opresivo. El río no desbordó porque no había llegado a su anterior altura, ni Dios les mandó lluvia. Tampoco hicieron acopio de provisiones, porque ignoraban lo que debían hacer. José les vendió trigo por dinero. Cuando les faltó el dinero, compraron trigo con el ganado, y con los esclavos, y los que tenían algún pequeño terreno los cedieron para adquirir comida. De ese modo el rey se convirtió en dueño de todas sus cosas. Tuvieron que ser trasladados unos a un sitio, otros a otro, para que la posesión del país quedara firmemente en las manos del rey. Excepto las tierras de los sacerdotes, que siguieron en su poder. El hambre los convirtió realmente en esclavos, de cuerpo y alma. Finalmente los obligó a procurarse el sustento por medios deshonrosos. Pero cuando terminó la miseria, y el río desbordó y cubrió la tierra, y ésta dio abundantes frutos, José fue a todas las ciudades, reunió en cada una al pueblo y les devolvió la tierra que, por su propio consentimiento, debía ser de propiedad exclusiva del rey y para su exclusivo provecho. Los exhortó a considerarla como propiedad de cada cual, y a que se dedicaran con entusiasmo a la agricultura y pagaran como tributo al rey la quinta parte de los frutos de la tierra que el rey, siendo suya, les devolvía. Todos se alegraron al verse inesperadamente dueños de sus tierras, y cumplieron con diligencia lo que les mandaron. De este modo aumentó el ascendiente de José sobre los egipcios, y el cariño que sentían por el rey. La ley de pagar la quinta parte como tributo se mantuvo hasta el último de los reyes. Capítulo 8. Muerte de Jacob y de José. Después de vivir 17 años en Egipto, Jacob cayó enfermo y murió en presencia de sus hijos. Pero antes hizo sus plegarias por su prosperidad y les anunció proféticamente que todos ellos vivirían en la tierra de Canaán. Lo cual sucedió muchos años después. En cuanto a José, lo elogió por haber olvidado la maldad de sus hermanos, y haber sido generoso con ellos, dándoles favores que ni siquiera concedían los benefactores. Ordenó luego a sus hijos que admitieran a los hijos de José, Efraín y Manases, entre los suyos, y dividieran en común entre ellos la tierra de Canaán, sobre lo cual hablaremos más tarde. Pero pidió que lo enterraran en Hebrón. Murió después de haber vivido solo 3 años menos de 150, no habiendo estado por debajo de ninguno de sus antepasados en su devoción a Dios. Obtuvo la recompensa que corresponde a los que son buenos como él. Con permiso del rey José condujo el cadáver de Jacob a Hebrón, y allí lo sepultó con gran pompa. Sus hermanos no quisieron al principio volver con él, porque temían que, muerto el padre, los castigaría por sus conspiraciones contra él, ya que había desaparecido aquel por quien los había tratado tan bien.
Pero José los convenció de que no temieran nada ni desconfiaran de él. Los llevó consigo, les dio grandes propiedades y nunca dejó de preocuparse por ellos. 2. José murió a los 110 años, habiendo sido un hombre de admirable virtud. Condujo todos sus asuntos con prudencia. Usó su autoridad con moderación, causando la felicidad de los egipcios, aun cuando procedía de otro país y en las terribles circunstancias que ya hemos relatado. Con el tiempo sus hermanos murieron, después de haber vivido felices en Egipto. Los descendientes de estos hombres un tiempo después condujeron sus cuerpos a Hebrón y allí los inhumaron. En cuanto a los restos de José lo llevaron después a la tierra de Canaán, cuando los hebreos salieron de Egipto, porque José lo había hecho prometer con juramento. Pero lo que a cada uno de esos hombres ocurrió, y con qué medios tomaron posesión de la tierra de Canaán, se verá luego, después que haya explicado por qué dejaron la tierra de Egipto. Capítulo 9. Las aflicciones que sufren los hebreos en Egipto durante 400 años. 1. Sucedió que los egipcios se volvieron voluptuosos y holgazanes, hasta la exageración, y se entregaron a otros placeres, en particular el amor al lucro. Se sintieron entonces descontentos de los hebreos y envidiosos de su prosperidad. Cuando vieron que la nación de los israelitas florecía, y estos se volvían eminentes y poseían abundantes riquezas, que habían adquirido por sus virtudes y su inclinación natural al trabajo, pensaron que su progreso redundaría en perjuicio de los egipcios. Habiendo olvidado con el transcurso del tiempo los beneficios que recibieron de José, sobre todo porque la corona había pasado a otra familia, sometieron a crueles abusos a los israelitas, e idearon muchos medios para angustiarlos. Les ordenaron abrir un gran número de canales para el río, construir muros para las ciudades y terraplenes para contener el río y evitar el estancamiento de las aguas cuando aquel desbordaba de las orillas. También les mandaron levantar pirámides y con todos esos trabajos los agotaron, viéndose obligados los israelitas a aprender toda clase de artes mecánicas y a acostumbrarse a realizar labores pesadas. En estas tribulaciones pasaron 400 años. Porque ambos bandos se esforzaban empeñosamente, los egipcios en destruir a los israelitas y los israelitas en resistir y aguantar hasta el fin. 2. Estando de este modo las cosas, se produjo un acontecimiento que excitó aún más a los egipcios en su deseo de exterminar a nuestra nación. Uno de los escribas sagrados, hombres que son muy astutos para predecir los acontecimientos futuros, dijo al rey que por aquella época nacería un niño israelita que, cuando fuera hombre, derribaría el dominio de los egipcios y exaltaría a los israelitas. Superaría a todos los hombres en virtudes y obtendría una gloria que perduraría por todos los siglos. El rey tuvo tanto miedo que, de acuerdo con la opinión de ese hombre, ordenó que mataran a todos los niños que les nacieran a los israelitas, arrojándolos al río. Dispuso, además, que las parteras egipcias vigilaran a las mujeres hebreas y observaran a los recién nacidos, porque quería que cumplieran esas funciones con las mujeres hebreas las parteras que, por ser compatriotas del rey, no infringirían sus órdenes. Mandó también que los padres que desobedecieran y trataran de salvar la vida de un niño fueran muertos ellos y sus familias. Fue una gran pesadumbre para los afectados, no solo porque los privaban de sus hijos y porque siendo sus padres debían colaborar en la destrucción de sus propias criaturas, sino también porque aquella medida conduciría al exterminio de toda la nación. Esta era la desdichada situación. Pero nadie puede oponerse a los designios de Dios, ni aunque imagine 10.000 recursos sutiles. Porque ese niño que había pronosticado el sagrado escriba, fue criado y ocultado a la vista de los observadores nombrados por el rey. El que lo había pronosticado no se equivocó en las consecuencias de ese hecho, que ocurrieron de la siguiente manera. 3. Un hombre llamado Amram, de la más noble alcurnia de los hebreos, temió que su nación se extinguiese por la falta de varones. Estaba, además, inquieto porque su mujer se hallaba embarazada, y no sabía qué medidas tomar. Recurrió con súplicas a Dios. Le rogó que tuviera compasión de los hombres que no habían transgredido de ningún modo la ley de su culto, que los librara de la desgracia que los afligía e hiciera fracasar las esperanzas de sus enemigos de destruir a su nación.
Dios se compadeció de él y se dejó conmover por sus súplicas. Se le presentó en sueños y lo exhortó a no desesperar de sus futuros favores. Le dijo que no había olvidado su devoción para con él, y que siempre los recompensaría, como anteriormente había concedido sus favores a sus antepasados, haciéndolos crecer de un pequeño grupo hasta una gran multitud. Le recordó que cuando Abraham fue solo de la Mesopotamia a Canaán, le había concedido todas las felicidades en muchos aspectos, y haciendo además, que su mujer, que había sido estéril, pudiera concebir y le diera hijos. A Ismael y a su posteridad les dejó el país de Arabia, a los hijos de Setura, el país de los trogloditas, y a Isaac, la tierra de Canaán. Con mi ayuda, añadió, cumplió grandes hazañas en la guerra, la cual, a menos que seas impío, debes recordar. En cuanto a Jacob, fue famoso incluso entre los extranjeros, por la grandeza y la prosperidad con las que vivió y que dejó a sus hijos, los que llegaron a Egipto siendo no más de 70 almas, mientras que vosotros sois ahora más de 600.000. Has de saber por lo tanto que os daré a todos vosotros lo que os sea útil, y a ti particularmente lo que te hará famoso. Porque ese niño por el que, temerosos de su nacimiento, los egipcios condenaron a muerte a los niños israelitas, será tu hijo, y será ocultado de los que vigilan para destruirlo. Después de ser criado de manera sorprendente, salvará a la nación hebrea de la desgracia que la aflige en Egipto. Su memoria será famosa mientras dure el mundo. No solo entre los hebreos, sino también entre los extranjeros. Todo lo cual será consecuencia del favor que te dispensaré a ti y a tu posteridad. Tu hijo tendrá otro hermano que obtendrá mi sacerdocio, el que pasará a su posteridad después de él hasta el fin del mundo. 4. Después de que la visión le hubiese informado de estas cosas, Abraham despertó y se lo contó a Joquebed, su esposa. Aumentó entonces el temor de los dos, por la predicción contenida en el sueño de Abraham. Les preocupaba, no solamente el niño, sino también la gran felicidad que le esperaba. Pero los dolores de parto de la madre fueron de tal naturaleza que permitieron confirmar lo que Dios había anticipado, porque no se enteraron los que estaban encargados de vigilarla, debido a que los dolores fueron suaves, no la atacaron con violencia. Durante 3 meses nutrieron a la criatura privadamente. Después Abraham, temiendo ser descubierto y caer en el desagrado del rey, con lo que morirían ambos, él y su hijo, quedando sin ningún efecto la promesa de Dios, resolvió confiar a Dios el cuidado y la salvación del niño antes que hacerla depender de su propia ocultación, por demás insegura. Estaba convencido de que Dios procuraría de algún modo la salvación del niño, para asegurar la exactitud de sus propias predicciones. Hicieron una arquilla de fibras de papiro con la forma de una cuna, de un tamaño suficiente para que pudiera caber un niño sin mucha estrechez. La untaron con betún, que impediría la entrada del agua por entre las junturas, pusieron en ella al niño y depositándola en el agua la abandonaron al cuidado de Dios. El río recibió al niño y lo llevó a flote. Miriam, la hermana de la criatura, se paseó por la orilla, frente a la arquilla, como le había ordenado su madre, para ver hacia dónde sería llevada. Dios demostró que la sabiduría humana no es nada, y que todo lo que el Ser Supremo quiere cumplir se realiza finalmente. Aquellos que por su propia seguridad condenan a muerte a los demás y se empeñan en lograrlo, fracasan en su propósito, mientras que otros, de manera sorprendente, se salvan y alcanzan la prosperidad en medio de sus propias calamidades. Son aquellos, desde luego, cuyo peligro surge por mandato de Dios. Esa providencia se reveló en el caso de este niño, demostrando el poder de Dios. 5. Termutis era la hija del rey. Estaba pasando el rato en la orilla del río, cuando vio una cuna arrastrada por la corriente. Envió a alguien que sabía nadar con orden de traerle la cuna. Cuando los enviados volvieron y la princesa vio al niño se enamoró de él, porque era grande y bello. Dios había puesto tanto esmero en la formación de Moisés que hizo que lo consideraran digno de ser criado y atendido a aquellos mismos que, temiendo su nacimiento, habían tomado la fatal resolución de destruir al resto de la nación hebrea. Termutis ordenó que buscaran una mujer para dar el pecho al niño. Pero la criatura se negó a aceptarlo, volviendo la cabeza, e hizo lo mismo con otras mujeres que le trajeron.
Miriam estaba presente, fingiendo que no había ido de propósito, sino que se había detenido accidentalmente para contemplar a la criatura. Dirigiéndose a Termutis, le dijo: «Será en vano, oh reina, que llames para alimentar al niño mujeres que no son de su parentesco. Pero si haces traer una mujer hebrea, es posible que el niño admita el pecho de una mujer de su propia raza». Termutis encontró razonable el consejo y le ordenó que buscara y trajera una mujer hebrea que amamantara. Miriam trajo entonces a su madre, a quien nadie conocía allí. El niño aceptó alegremente el pecho y se prendió fuertemente de él. Y así fue como, a pedido de la reina, la nutrición del niño se encomendó a su propia madre. 6. Después Termutis le impuso el nombre de Mouses, recordando su extracción del río, porque los egipcios llaman Mo al agua, y Uses a lo que es salvado de ella. Uniendo las dos palabras formaron el nombre que le dieron. Y de acuerdo con la predicción de Dios fue, por su gran inteligencia y su desdén por las dificultades, el más ilustre de los hebreos. Porque Abraham fue su antepasado de la 7ª generación. Moisés era hijo de Amram, que era hijo de Caat, cuyo padre Leví era hijo de Jacob, que era hijo de Isaac, el hijo de Abraham. La inteligencia de Moisés no era la de su edad, sino muy superior a su término medio. Reveló una rapidez de aprehensión mayor de la habitual, presagiando grandes acciones para cuando llegara a ser hombre. Dios le dio también una estatura que a los 3 años ya era maravillosa. En cuanto a su belleza, nadie dejaba de asombrarse por la hermosura de su rostro cuando lo veía. Frecuentemente sucedía que la gente que se cruzaba con él cuando lo llevaban por el camino volviera la cabeza para seguir mirándolo. Dejaban lo que estaban haciendo y se quedaban un rato largo contemplándolo. Porque la belleza del niño era tan notable y natural por muchos conceptos que detenía a los espectadores obligándolos a mirarlo largo rato. 7. Advirtiendo Termutis lo notable que era el niño, lo adoptó como hijo porque ella no los tenía. Un día se lo llevó a su padre y le dijo que pensaba hacer de él el sucesor del rey, si Dios quería que no tuviese un hijo propio. He criado un niño, dijo, de forma divina y de mente generosa. Y como lo he recibido por la merced del río, de manera maravillosa, he creído conveniente adoptarlo como hijo y heredero de tu trono. Diciendo esto puso al niño en los brazos de su padre, quien lo oprimió sobre su pecho y, para subrayar las palabras de su hija, le puso amablemente su corona en la cabeza. Pero Moisés la arrojó al suelo y con ademanes pueriles la hizo rodar y la pisó, lo que pareció traer un mal presagio para el reino de Egipto. Cuando lo vio el sagrado escriba, el mismo que había pronosticado que su nacimiento derribaría el dominio del reino, hizo una violenta tentativa para matarlo, y con voz terrible exclamó: «Este, oh rey, es el niño de quien Dios nos previno que si lo matábamos nos libraríamos del peligro. Ahora él mismo confirma la predicción, atropellando tu autoridad y pisoteando tu corona. Elimínalo, y libra a los egipcios del miedo que tienen por su causa. Y quita a los hebreos las esperanzas de ser animados por él». Pero Termutis se lo impidió y le arrebató el niño de las manos. El rey no se apresuró a matarlo, porque Dios protegió a Moisés induciendo al rey a salvarle la vida. Fue luego educado con gran esmero. Los hebreos pusieron en él sus esperanzas en la certeza de que haría grandes cosas. Los egipcios, en cambio, desconfiaban del resultado que daría su educación. Pero se abstuvieron de matarlo porque si Moisés era muerto no quedaría ninguno, ni pariente ni adoptado, que pudiera pretender la corona con beneficio para ellos. Capítulo 10. Moisés hace la guerra a los etíopes. 1. Cuando Moisés llegó a la edad madura hizo manifiesta su virtud a los egipcios. Demostró que había nacido para abatirlos y exaltar a los israelitas. La ocasión de que se valió fue la siguiente. Los etíopes, que eran vecinos de los egipcios, hicieron una incursión en su tierra, de la que se apoderaron llevándose los efectos de los egipcios. Estos, indignados, salieron a atacarlos para vengar las ofensas recibidas. Pero vencidos en la batalla, algunos fueron asesinados y los restantes huyeron vergonzosamente y se salvaron. Los etíopes los persiguieron. Considerando que sería una cobardía no someter a todo Egipto, se extendieron por el país y lo subyugaron.
Después de haber probado los frutos de la tierra, ya no cejaron en la prosecución de la guerra, y como las zonas más próximas no tuvieron valor al principio para pelear con ellos, fueron hasta Memphis, y hasta el mismo mar, mientras ninguna de las ciudades les hacía oposición. Los egipcios, apesadumbrados y oprimidos, echaron mano a sus oráculos y profecías, y por consejo de Dios resolvieron tomar como aliado a Moisés el hebreo, para que los ayudara. El rey ordenó a su hija que lo enviara, para nombrarlo general de su ejército. Después de hacer jurar al rey que no le haría ningún daño, Termutis se lo confió al rey, segura de que su ayuda sería de gran beneficio para todos. Y reprochó a los sacerdotes que antes habían reclamado de los egipcios que lo mataran y ahora no se avergonzaban de rogarle su ayuda. 2. Moisés, persuadido por Termutis y el rey, asumió animosamente la misión. Los sagrados escribas de ambas naciones se sintieron satisfechos. Los egipcios porque pensaban que con el valor de Moisés vencerían a sus enemigos y en la misma acción sería muerto Moisés. Y los hebreos porque podrían escapar de los egipcios, cuando Moisés fuera su general. Moisés se adelantó al enemigo y condujo su ejército contra él, antes de que se enterara de que iba a atacarlo. No marchó por el río, sino por tierra, dando en esta ocasión una magnífica prueba de su sagacidad. Habían llegado a un sitio por donde no se podía pasar porque estaba lleno de serpientes, peculiaridad de esa región que no presentan otros lugares. Las serpientes eran numerosísimas, peores que las de otras partes en fuerza y maldad. De aspecto terrible, algunas surgían del suelo sin ser vistas, y hasta volaban por el aire, y de ese modo atacaban imprevistamente a los hombres ocasionando grandes daños. Moisés ideó una extraordinaria estratagema para sacar al ejército sano y salvo. Hizo unos canastos de corteza de papiros, los llenó de ibis y los llevó consigo. Estos animales son los más grandes enemigos de las serpientes, que huyen cuando aquellos se acercan. Los ibis las cazan y devoran, como hacen los ciervos. Los ibis son animales mansos, enemigos únicamente de los reptiles. Pero no diré nada más de los ibis, porque los griegos los conocen muy bien. En cuanto Moisés llegó a la tierra donde se criaban las serpientes, dejó en libertad a los ibis, y por este medio repelió el ataque de los reptiles, usándolo antes de que el ejército llegara a aquel punto. Hecho esto, pudo caer sobre los etíopes antes de lo que estos esperaban. Les presentó batalla y los venció, quitándoles la esperanza de triunfar contra los egipcios. Prosiguió luego derribando sus ciudades e hizo una gran matanza de etíopes. Después de que los egipcios tomaron el gusto al buen éxito, gracias a los recursos de Moisés, se sintieron infatigables y los etíopes se vieron amenazados con la esclavitud y la destrucción total. Por último estos se retiraron a Saba, ciudad real de Etiopía, a la que después Cambises dio el nombre de su hermana, Meroe. Hubo que sitiar la plaza con grandes dificultades, porque el Nilo que la rodea completamente, y los otros ríos hasta Api hasta Bora, cuyo cruce era difícil de intentar, hacían imposible el ataque. La ciudad, situada en el centro, era como una isla. Estaba rodeada de una fuerte muralla y protegida por los ríos. Grandes terraplenes entre la muralla y los ríos impedían que las aguas la inundaran, aunque se desbordaban con gran violencia. Y aunque el enemigo cruzara a los ríos, los terraplenes hacían casi imposible tomar la ciudad. Moisés estaba inquieto por la inactividad del ejército, porque el enemigo no se animaba a presentar batalla, cuando sucedió el siguiente episodio. Tarbis, la hija del rey de Etiopía, vio a Moisés conduciendo las tropas hasta la muralla y peleando con gran valor. Admirada por la sutileza de sus acometidas, y comprendiendo que él era el autor de los triunfos de los egipcios, que antes desesperaban de recobrar la libertad, y el causante del gran peligro en que se hallaban los etíopes, que antes se jactaban de sus grandes victorias, se enamoró profundamente de él. Impulsada por su pasión, le envió al más fiel de sus sirvientes para tratar con él de su matrimonio. Moisés aceptó la oferta, con la condición de que se rindiera la ciudad. Y le aseguró con juramento que la tomaría por esposa y que después de tomar la ciudad no quebrantaría su promesa. Hecho el trato, se cumplió inmediatamente. Derrotados los etíopes, Moisés dio gracias a Dios, realizó el enlace y condujo a los egipcios de vuelta a su patria. Capítulo 11.
Moisés huye de Egipto a Madián. 1. Después de haber sido salvados por Moisés, los egipcios le cobraron odio y conspiraron ansiosamente contra él porque sospechaban que se aprovecharía de su triunfo para provocar un levantamiento y producir cambios en Egipto. Y dijeron al rey que había que matarlo. El rey también abrigaba intenciones similares, envidioso de su gloriosa expedición al frente de su ejército, y temeroso de que lo derribara. Instigado por sus sagrados escribas, se manifestó dispuesto a decidir la muerte de Moisés. Cuando éste se enteró de lo que se tramaba contra él, se alejó en secreto. Como los caminos públicos estaban vigilados, huyó por el desierto, por donde sus enemigos no sospecharían que pudiera viajar. Aunque carecía de alimentos, siguió adelante arrostrando valerosamente todas las dificultades. Llegó a la ciudad de Madián, a orillas del Mar Rojo, llamada así por uno de los hijos de Abraham y Setura. Se sentó junto a un pozo a descansar de la pesada jornada y de la aflicción que sufría. No estaba lejos de la ciudad. Era mediodía, y tuvo una oportunidad, ofrecida por las costumbres del país, de hacer algo que le hizo revelar sus cualidades y que le dio base para mejorar su situación. 2. Como aquel país tenía poca agua, los pastores solían sacarla de los pozos antes de que vinieran otros, para que sus rebaños no sufrieran sed y para que los otros no la gastaran. Al pozo donde él estaba llegaron 7 hermanas, que eran vírgenes, hijas de Raguel, un sacerdote considerado por el pueblo digno de gran honor. Esas doncellas cuidaban los rebaños de su padre, lo que era costumbre en el país y habitual entre los trogloditas. Fueron las primeras en venir y sacaron, en cubetas hechas especialmente para el agua, la cantidad que necesitaban sus animales. Pero llegaron los pastores y echaron a las doncellas, para disponer del agua en beneficio de ellos. Moisés juzgó que sería censurable dejar sufrir a las mozas esa injusticia, y echó a los hombres, prestando ayuda apropiada a las mujeres. Después de recibir este favor, las jóvenes volvieron a su casa y contaron a su padre que habían sido ofendidas por los pastores y ayudadas por un extranjero, y le rogaron que no dejara pasar sin recompensa su generosa acción. El padre apoyó el deseo de sus hijas de recompensar a su bienhechor, y les ordenó que trajeran a Moisés a su presencia, para premiarlo como merecía. Cuando llegó Moisés se refirió a lo que sus hijas le habían relatado sobre su intervención y su ayuda. Añadió que admiraba su virtud y le aseguró que había dado asistencia a personas que no eran insensibles a los favores y que deseaban devolverle su gentileza y sobrepasar la medida de su generosidad. Lo hizo entonces su hijo, dándole una de sus hijas en matrimonio. Y lo nombró guardián y superintendente de su ganado, que desde antiguo constituía toda la riqueza de los bárbaros. Capítulo 12. La zarza ardiente y la vara de Moisés. 1. Obtenidos esos beneficios de Jetro, que era uno de los nombres de Raguel, Moisés se quedó a vivir con ellos y cuidó sus rebaños. Poco tiempo después, un día que los estaba apacentando junto a la montaña llamada Sinaí, llevó los rebaños más lejos que de costumbre. Aquella era la montaña más alta del lugar y la mejor para apacentar, porque tenía una hierba excelente. Pero nunca subían hasta allí los pastores, porque decían que allí moraba Dios. Ocurrióle entonces a Moisés un prodigio maravilloso. Se incendió una zarza, pero el fuego no consumía las hojas verdes ni las flores, ni tampoco las ramas, aunque las llamas eran grandes y fuertes. Moisés se asustó ante aquel extraño espectáculo, pero se sintió más sorprendido aún cuando el fuego emitió una voz, que lo llamó por el nombre y pronunció palabras, advirtiéndole la temeridad que había cometido aventurándose a subir a un sitio al que ningún hombre había ido, porque era un sitio sagrado. Y le aconsejó que se alejase del fuego y se conformase con lo que había visto. Aunque era un hombre virtuoso y descendía de antepasados ilustres, debía en lo sucesivo reprimir su curiosidad. Le predijo que obtendría gloria y honores entre los hombres, porque tenía la bendición de Dios. Le ordenó que volviera confiado a Egipto, donde sería el jefe y el conductor de los hebreos y salvaría a su pueblo de sus sufrimientos. Porque, dijo, habitarán la tierra dichosa que habitó su antepasado Abraham, y gozarán de todas las cosas buenas. Y tú con tu prudencia los conducirás hacia ellas.
Pero le ordenó que cuando sacara a los hebreos de Egipto volviera a aquel sitio, a ofrecer sacrificios y agradecimientos. Este fue el divino oráculo que partió del fuego. 2. Moisés quedó atónito por lo que veía, y mucho más por lo que había oído. Y dijo: Creo, Señor, que sería una gran locura para alguien que, como yo, te venera, desconfiar de tu poder, que también se manifestó a mis progenitores. Pero sigo dudando de que yo, que soy un particular y sin capacidad, pueda persuadir a mis compatriotas que abandonen el país que ahora habitan, y me sigan al país al que yo los conduciré. Y si pudiera persuadirlos, no sé de qué modo podré obligar a Faraón que les permita partir, ya que ellos aumentan sus riquezas y su prosperidad con el trabajo y las tareas que les hace realizar. 3. Pero Dios lo exhortó a que tuviera valor en todas las ocasiones y le prometió estar con él y asistirlo en sus palabras cuando tuviera que persuadir a los hombres, y en sus hechos cuando tuviera que actuar. Le ordenó que como prenda de confianza arrojara su vara al suelo, la cual, cuando así lo hizo, se arrastró y se transformó en una serpiente, se enrolló, irguió la cabeza, pronta a defenderse de quien la atacara, y luego se transformó nuevamente en una vara como antes. Luego Dios ordenó a Moisés que se pusiera la mano derecha en el pecho. Obedeció, y cuando la sacó estaba blanca, del color de la tiza. Pero luego recuperó su color habitual. A una orden de Dios, tomó un poco de agua y la derramó en el suelo, y vio que su color era el de la sangre. Ante el asombro que Moisés manifestó por los milagros, Dios lo exhortó a que tuviera ánimo y estuviera seguro de que él sería su gran apoyo. Le ordenó que usara esos signos para hacer que los hombres creyeran que yo te mando, y que haces todo eso de acuerdo con mis órdenes. Te ordeno, pues, que vuelvas deprisa a Egipto, viajando día y noche, sin perder más tiempo. Para que no duren más la esclavitud de los hebreos y sus sufrimientos. 4. Habiendo visto y oído esos milagros, que le garantizaban la verdad de las promesas de Dios, Moisés ya no pudo dudar y le rogó que le concediera ese poder cuando estuviera en Egipto. Le rogó que le permitiera conocer su nombre. Ya que lo había concedido que lo viera y le hablara, que le dijera también cómo llamarlo. Así en el momento de hacer los sacrificios podría invocarlo para presidir la ceremonia. Dios entonces le dijo su santo nombre, que nunca había sido comunicado a ningún hombre. Por lo tanto no sería leal por mi parte que dijera nada más al respecto. 1. Esos signos acompañaron a Moisés, no solo entonces, sino siempre. A todos los signos les atribuía la firme confirmación del fuego de la zarza. Creyendo que Dios le daría el don de su ayuda, tuvo la esperanza de que podría librar a su nación, y acarrear calamidades a los egipcios. Capítulo 13. Moisés y Aarón se presentan ante el rey. 1. Cuando Moisés supo que el rey Faraón, de cuyo reino había huido, había muerto, pidió permiso a Raguel para ir a Egipto, en beneficio de su pueblo. Se llevó consigo a Sófora, la hija de Raguel, con la que se había casado, y a los hijos que tuvo con ella, Gersón y Eleazar, y se apresuró a trasladarse a Egipto. El primero de estos nombres, Gersón, significa en lengua hebrea en país extraño. Y Eleazar, que con la ayuda del Dios de sus padres, había huido de Egipto. Cuando se acercaba a las fronteras de Egipto, su hermano Aarón le salió al encuentro por orden de Dios. Moisés le refirió lo que le había pasado en la montaña y las órdenes que había recibido de Dios. Siguieron andando y a medida que avanzaban salían a recibirlos los principales de los judíos, que se habían enterado de su llegada. Moisés les informó de los signos que había visto, y como no le creyeran los tuvo que repetir para que los vieran ellos también. Frente a este espectáculo sorprendente e inesperado, se animaron y concibieron la esperanza de su total liberación, convencidos ahora de que Dios velaba por ellos. 2. Moisés supo entonces que los hebreos obedecerían todo lo que él les mandase, según lo prometieron, porque amaban la libertad. Se presentó ante el rey, que hacía poco se había hecho cargo del gobierno, y le habló de todo lo que Moisés había hecho por el bien de los egipcios, cuando los dominaban los etíopes que habían arruinado el país. Le recordó que él había sido el comandante de los egipcios y había trabajado por ellos como si fuera su propio pueblo.
le informó de los peligros que había corrido durante la expedición, añadiendo que no había recibido el agradecimiento que merecía. También le contó claramente lo que le había ocurrido en el Sinaí, y lo que Dios le había dicho. Y le habló de los signos que le había dado Dios para confirmarle la autoridad de las órdenes impartidas. Finalmente le exhortó a creer lo que le había dicho y a no oponerse a la voluntad de Dios. 3. Como el rey ridiculizara a Moisés, le hizo ver los signos que le fueron dados en el Sinaí. El rey se enojó, lo trató de malvado y lo acusó de haber huido de su esclavitud en Egipto para volver ahora a sorprenderlo con trucos engañosos y milagros de artes mágicas. Diciendo esto ordenó a los sacerdotes que le hicieran ver idénticos milagros, porque los egipcios eran hábiles en esas prácticas. Él no era la única persona que las sabía, y si pretendía que eran divinas, añadió, solo sería creído por los ignorantes. Los sacerdotes arrojaron sus varas, que se transformaron en serpientes. Pero Moisés no se amilanó y dijo: no desprecio, oh rey, la sabiduría de los griegos, pero afirmo que lo que yo hago es superior a lo que ellos hacen con artes mágicas y triquiñuelas, porque el poder divino es superior al humano. Pero voy a demostrar que lo que yo hago no son producciones de la magia ni de las artes de imitación, sino apariciones que surgen por la providencia y el poder de Dios. Diciendo esto arrojó al suelo su vara y le ordenó que se convirtiera en una serpiente. La vara obedeció, recorrió la estancia y devoró las varas de los egipcios, que parecían dragones, hasta que los consumió enteramente. Luego recuperó su forma anterior y Moisés la tomó de nuevo en su mano. 4. El rey no se sintió más conmovido que antes y dijo, muy enojado, que no ganaría nada con su astucia y sus habilidades contra los egipcios. Ordenó al que era capataz principal de los hebreos que no les diera descanso en sus tareas, y los sometiera a una opresión mayor aún que antes. Este, que antes les daba paja para hacer los ladrillos, decidió no darles más ese material y los hizo trabajar duramente de día haciendo ladrillos y de noche juntando paja. Cuando vieron duplicado el trabajo que debían hacer, los hebreos echaron la culpa a Moisés, porque su trabajo y sus desdichas se hicieron mayores aún. Pero Moisés no dejó que decayera su valor por las amenazas del rey, ni desmayó en su celo por las quejas de los hebreos. Las soportó resueltamente y usó todo su empeño para liberar a sus compatriotas. Fue de nuevo a ver al rey y trató de convencerlo de que permitiera a los hebreos trasladarse hasta el monte Sinaí para poder ofrecer sacrificios a Dios, quien así se lo había ordenado. Que no contradijera los designios de Dios, apreciara en cambio sus favores por sobre todas las cosas, permitiera a los hebreos partir y no obstruyera los mandamientos divinos ocasionando su propio castigo. Las más severas aflicciones surgen de todas partes contra aquellos que provocan la ira divina. Ya no tienen ni tierra, ni aire, ni amigos. Ni son los frutos del vientre como deben ser y todas las cosas son para ellos adversas e inamistosas. Los egipcios, añadió, lo sabrían por experiencia propia, mientras que el pueblo hebreo lo mismo saldría de su país sin su consentimiento. Capítulo 14. Las 10 plagas que asuelan a los egipcios. 1. Como el rey despreciara las palabras de Moisés y no les prestara ninguna atención, cayeron dolorosas plagas sobre los egipcios, las que describiré una por una, porque ninguna nación sufrió nunca esa clase de azotes y porque quiero demostrar que Moisés no dejó de cumplir una sola de las cosas que había anunciado. Conviene que la humanidad aprenda la lección de que no se debe hacer nada que disguste a Dios, para no provocar su ira. A una orden de Dios en el río egipcio corrió agua sangrienta, la que no podía ser bebida, no teniendo los egipcios otra fuente. El agua no solo tenía color de sangre, sino que provocaba en quien se aventuraba a bebería grandes dolores y amargos tormentos. Así era el río para los egipcios, pero era dulce y potable para los hebreos, y en nada diferente de lo que solía ser habitualmente. Como el rey no supiera qué hacer en estas sorprendentes circunstancias, y temió por los egipcios, dio permiso a los hebreos para que se fueran. Pero cuando la plaga cesó, cambió de nuevo de opinión y les impidió que partieran. 2. Cuando Dios vio que era ingrato, y que después de cesar la calamidad ya no se mostraba razonable, envió otra plaga a los egipcios. Una multitud innumerable de ranas consumió el fruto de la tierra.
El río también estaba lleno de ellas, y el agua se corrompió con la sangre de los animales muertos. El país se transformó en un sucio lodazal, en el que nacían y morían las ranas. Arruinaron las vasijas en las casas, invadieron los alimentos y las bebidas, y aparecieron en gran número en las camas. Producían un hedor desagradable cuando nacían y cuando morían. Viendo a los egipcios oprimidos por esa miseria, el rey ordenó a Moisés que sacara a los hebreos y se fuera con ellos. La multitud de ranas desapareció, y la tierra y el río volvieron a su estado natural anterior. Pero no bien quedó el país libre de la plaga, Faraón se olvidó de su causa y retuvo a los hebreos. Como si quisiera experimentar nuevas calamidades, se negó a que Moisés y su pueblo partieran. Había dado el permiso por miedo y no por consideración. 3. Por lo tanto Dios castigó su falsedad con otra plaga, añadida a la anterior. A los egipcios se les criaron en el cuerpo innumerables cantidades de piojos. Los malvados perecieron, porque fueron incapaces de destruir las sabandijas ni con lavados ni con unturas. La terrible sentencia inquietó al rey de Egipto, por el miedo de que su pueblo fuera destruido de esa manera detestable. Se vio obligado a contener su maldad y dio permiso a los hebreos para que se fueran. Pero cuando la plaga cesó, exigió que dejaran a sus mujeres y sus hijos como rehenes de su retorno. Con esta medida provocó el enojo más vehemente de Dios, porque pretendió imponerse a su providencia como si fuera solo Moisés, y no Dios, el que castigaba a los egipcios por los hebreos. Por eso llenó el país con varias clases de criaturas pestilentes de variadas características, que nunca había visto anteriormente el ojo humano. Los hombres perecían y la tierra se vio privada de labradores para su cultivo. Los que escapaban a su destrucción eran muertos por una enfermedad que tuvieron que sufrir los hombres. 4. Como Faraón ni aún entonces se dio al deseo de Dios, porque permitió que los maridos llevaran a sus mujeres, pero insistió en que dejaran a los hijos, Dios resolvió castigar su maldad con varias otras clases de calamidades, peores que las que ya lo habían afligido anteriormente. A los egipcios les salieron en el cuerpo terribles diviesos que formaban llagas y los consumían interiormente. Gran parte de los egipcios pereció de esta manera. Como el flagelo no hiciera entrar en razón al rey, cayó un granizo del cielo, un granizo como jamás lo había conocido el clima de Egipto, ni era parecido a las lluvias de invierno de otras partes. Era más grande que el que conoce los que viven en las regiones del norte y del noroeste. El granizo cayó en plena primavera y desgajó las ramas cargadas de frutos. Después una manga de langostas consumió la semilla que no había sido herida por el granizo, con lo que los egipcios perdieron todas las esperanzas de obtener frutos de la tierra. 5. Se diría que las anteriores calamidades serían suficientes para hacer prudente al que solo fuera tonto, y no perverso, y de hacerle ver con sensatez lo que le convenía. Pero Faraón, guiado no tanto por su locura como por su maldad, aunque vio el motivo de sus miserias, volvió a oponerse a Dios, renunciando a la causa de la virtud. Ordenó a Moisés que se llevara a los hebreos con sus mujeres y sus hijos, pero dejando el ganado, porque el ganado de los egipcios había sido destruido. Moisés le dijo que su deseo era injusto, porque tenían que ofrecer sacrificios a Dios con ese ganado. Entretanto se extendió sobre Egipto una densa oscuridad en la que no había la menor claridad. Los egipcios no podían ver, ni respirar por la densidad del aire. Murieron miserablemente y aterrorizados por el temor de que los tragara la nube de oscuridad. Cuando después de 3 días con sus noches se disipó la niebla, y como Faraón todavía no se arrepentía ni dejaba marchar a los hebreos, Moisés fue a verlo y le dijo: ¿Hasta cuándo desobedecerás el mandamiento de Dios? Porque Él te ordena que dejes salir a los hebreos. Y esta es la única forma de que os veáis libres de las calamidades que ahora sufrís. El rey, furioso por estas palabras, lo amenazó con cortarle la cabeza si volvía a molestarlo al respecto. Moisés respondió que no volvería a hablarle del asunto, porque sería el rey mismo, lo mismo que los principales de los egipcios, los que pedirían que los hebreos se fueran. Dicho esto se retiró. 6.
Dios señaló que con una plaga más obligaría a los egipcios a dejar salir a los hebreos y mandó a Moisés a decir al pueblo que preparara un sacrificio el 10º día del mes de Xanticus, para el día 14, mes que los egipcios llaman Farmuti y los hebreos Nisan. Pero los macedonios le dicen Xanticus, y que se llevara a los hebreos con todas sus pertenencias. Por consiguiente preparó a los hebreos para partir, los dividió en tribus y los tuvo reunidos en un mismo sitio. Llegó el día 14 y estaban todos listos para partir. Ofrecieron el sacrificio, purificaron sus casas con la sangre, usando para ello hisopos. Después de cenar quemaron el resto de la carne y se dispusieron a partir. Por eso seguimos ofreciendo todavía ahora ese sacrificio del mismo modo, y llamamos a la fiesta Pascua, que significa el paso al otro lado, porque ese día Dios nos pasó al otro lado, y envió la plaga a los egipcios. Porque aquella noche cayó sobre los egipcios la destrucción del primogénito, y muchos egipcios que vivían cerca del palacio del rey persuadieron a Faraón de que dejara salir a los hebreos. Este llamó a Moisés y le ordenó que se fueran los hebreos, suponiendo que en cuanto hubieran salido de Egipto, el país se vería libre de sus miserias. Honraron asimismo a los hebreos con obsequios, algunos para que se marcharan más rápidamente y otros por la vecindad y la amistad que los había unido. Capítulo 15. Los hebreos, conducidos por Moisés, salen de Egipto. 1. Y los hebreos se fueron de Egipto, mientras los egipcios lloraban y se arrepentían de haberlos tratado tan duramente. Se dirigieron por Letópolis, un sitio desierto a la sazón, pero que fue donde luego se edificó Babilonia, cuando Cambises asoló a Egipto. Marcharon apresuradamente y al tercer día llegaron a un sitio llamado Baal-Zephón, junto al Mar Rojo. Como no contaban con alimentos producidos por la tierra, porque era un desierto, comieron hogazas amasadas con harina y calentadas a fuego lento. Las consumieron durante 30 días, porque lo que llevaron de Egipto no les alcanzó para más tiempo, aunque solo dieron a cada cual lo suficiente para servir sus necesidades y no para saciarlo. Es por esto que, en recuerdo de aquella escasez, celebramos durante 8 días la fiesta que se llama del pan sin levadura. La multitud de los emigrantes, incluyendo mujeres y niños, no era fácil de contar, pero los que estaban en edad de pelear eran 600.000. 2. Salieron de Egipto en el mes de Xanticus, el 15º día de la luna, 430 años después de la llegada de nuestro antepasado Abraham a Canaán y 215 años después del traslado de Jacob a Egipto. Fue el 80º año de la edad de Moisés. Aarón tenía 3 años más. También se llevaron consigo los huesos de José, como él había encargado a sus hijos que hicieran. 3. Pero los egipcios no tardaron en arrepentirse de haber dejado salir a los hebreos. El rey estaba sumamente preocupado, pensando que aquello había sido posible solo por las artes mágicas de Moisés. Y resolvió ir a buscarlos. Tomaron las armas y demás implementos bélicos y los persiguieron para traerlos de vuelta en cuanto los alcanzaran. Ya no tendrían motivo para invocar a Dios, porque les habían permitido salir. Creyeron que los dominarían fácilmente porque no tenían armas, y estarían cansados del viaje. Apresuraron, pues, la persecución, preguntando en el camino a todos los que encontraban hacia qué lado habían ido. Esa tierra era realmente difícil de transitar, no solamente para los ejércitos, sino también para personas aisladas. Moisés los llevó por ese camino para que en caso de que los egipcios se arrepintieran y decidieran perseguirlos, soportaran el castigo de su maldad y de la violación de sus promesas. También los llevó por ese camino para que los filisteos, cuyo país estaba cerca de Egipto, no se enteraran de su partida, porque odiaban a los hebreos por una antigua enemistad. Por eso Moisés no condujo a la multitud por el camino que llevaba a la tierra de los filisteos, sino por el desierto, por donde después de un viaje largo y penoso, entrarían en la tierra de Canaán. Otra razón fue la de que Dios le había ordenado que llevara al pueblo al monte Sinaí, para ofrecerles sacrificios. Cuando los egipcios alcanzaron a los hebreos, se prepararon para pelear con ellos, y valiéndose de su mayor número los empujaron hacia un sitio estrecho. Los perseguidores tenían 600 carros y eran 50.000 hombres a caballo y 200.000 a pie, todos armados.
ocuparon todos los pasos por donde suponían que los hebreos podrían huir, encerrándolos entre precipicios inaccesibles y el mar. Había una cadena de montañas que terminaba en el mar, y que era infranqueable por lo escabrosa e inadecuada para huir. Aprovechando que las montañas estaban cerradas por el mar, colocaron al ejército en las grietas de las montañas para impedir a los hebreos el paso a la llanura. 4. Los hebreos no pudieron sostenerse, porque estaban sitiados y sin provisiones, y no vieron la posibilidad de escapar. Aunque hubiesen pensado en pelear, no tenían armas, y creían que serían totalmente destruidos, a menos que se entregaran voluntariamente a los egipcios. Culparon de la difícil situación a Moisés, olvidando todas las señales que Dios les había dado para recuperar la libertad, y llegaron hasta el punto de arrojar piedras al profeta, mientras él los animaba prometiéndoles la liberación. Finalmente resolvieron entregarse a los egipcios. No había más que dolor y lamentos entre las mujeres y los niños, que solo veían ante ellos la destrucción, rodeados como estaban por las montañas, el mar y los enemigos, y sin encontrar la forma de eludirlos. 5. Pero Moisés, aunque la multitud lo miraba furiosa, no abandonó sus cuidados por ella, despreciando todos los peligros, con la confianza de que Dios, sí le había hecho dar los pasos tomados hasta entonces para recobrar la libertad predicha, no permitiría que los subyugaran los enemigos ni para esclavizarlos ni para darles muerte. Moisés habló a la multitud de esta manera. No es justo que desconfiemos de los hombres que hasta ahora han manejado bien nuestras cosas, como si no fueran los mismos de antes. Y es una locura desesperar ahora de la providencia de Dios, por cuyo poder y con mi intermedio se realizaron todas las cosas que prometió para libraros de la esclavitud, y aunque vosotros no las esperabais. En esta gran aflicción, en la que ahora nos encontramos, debemos esperar que Dios nos socorrerá, ya que Él hizo que nos veamos encerrados en este espacio estrecho, y que nos librará de las dificultades que parecen insuperables y de las que ni vosotros ni vuestros enemigos creéis que os podréis librar, y que demostrará al mismo tiempo su poder y su providencia con nosotros. Dios no acuerda su ayuda a los que favorecen dificultades pequeñas, sino en aquellos casos en los que no se ve la posibilidad de que la acción humana logre mejorar la situación. Confiad, por lo tanto, en ese protector, capaz de hacer grandes cosas y demostrar que la poderosa fuerza que ahora os ataca es realmente débil, y no os asustéis ante el ejército egipcio. Ni desesperéis de ser salvados porque el mar delante y la montaña detrás no os den oportunidad de huir, porque si Dios lo quiere esa misma montaña puede transformarse para vosotros en tierra llana y el mar en terreno seco. Capítulo 16. El mar se divide ante los hebreos perseguidos por los egipcios, dándoles oportunidad para escapar. 1. Dicho esto, Moisés los condujo hacia el mar, mientras los egipcios, que estaban a la vista, los observaban. Fatigados por la persecución, los egipcios consideraron conveniente suspender la lucha hasta el otro día. Cuando llegaron a la orilla del mar, Moisés tomó su vara y suplicó a Dios que acudiera en su ayuda. Tú no ignoras, oh Señor. Dijo, que está fuera de las fuerzas y las posibilidades humanas eludir las dificultades en que ahora nos hallamos, y debe ser obra tuya procurar la salvación de este pueblo que dejó a Egipto por tu orden. Desesperamos de recibir cualquier otra ayuda o recurso, y solo nos queda la esperanza que depositamos en ti, y de tu providencia confiamos recibir el medio para escapar. Que llegue pronto el socorro que pondrá de manifiesto tu poder. Eleva el ánimo de este pueblo y hazle esperar la salvación, porque está profundamente hundido en el desconsuelo. Estamos en un sitio extraño, pero no deja de ser un sitio que tú posees. El mar es tuyo, las montañas que nos rodean son tuyas. Si tú lo ordenas, las montañas se abrirán, y el mar, si tú se lo mandas, se transformará en tierra seca. Y hasta podríamos escapar volando por el aire, si tú resolvieras que este fuera el medio de salvación. 2. Después de hablar de este modo a Dios, Moisés golpeó el mar con la vara. Al recibir el golpe se partió en dos, y recogiéndose las aguas quedó la tierra seca, como un camino, para que huyeran los hebreos.
Viendo Moisés esa demostración de Dios y de que el mar había dejado su lugar a la tierra firme, entró primero y ordenó a los hebreos que los siguieran por el camino divino y se regocijaran por el peligro que corrían los enemigos que los seguían. Y dio gracias a Dios por la sorprendente salvación que les mandaba. 3. Los hebreos no se detuvieron. Avanzaron con firmeza, guiados por la presencia entre ellos de Dios. Los egipcios creyeron al principio que lo hacían distraídos y marchaban a ciegas hacia una destrucción segura. Pero cuando los vieron recorrer un gran trecho sin sufrir ningún daño y sin encontrar obstáculos ni dificultades en su marcha, se apresuraron a perseguirlos, pensando que el mar se mantendría sereno también para ellos. Con la caballería a la cabeza, penetraron en el mar. Los hebreos, mientras aquellos perdían tiempo colocándose las armaduras, se adelantaron y escaparon, llegando indemnes a la otra orilla. Los otros se sintieron animados y los persiguieron, creyendo que tampoco a ellos les sucedería ningún daño. Pero los egipcios no sabían que habían entrado en un camino hecho únicamente para los hebreos y no para otros. Un camino hecho para la salvación de los que estaban en peligro y no para los que estaban empeñados en la destrucción de los demás. Por eso no bien estuvo en él la totalidad del ejército egipcio, el mar volvió a su sitio, descendieron las aguas impulsadas por el viento y envolvieron a los egipcios. Abundantes lluvias bajaron asimismo del cielo, con terribles truenos y relámpagos y descargas de fuego. No faltó nada de lo que Dios suele usar para indicar su ira. Una noche oscura y lúgubre los rodeó y perecieron todos los hombres, no quedando ni uno solo que pudiera llevar la información de la calamidad al resto de los egipcios. 4. Los hebreos no pudieron contener su gozo ante su maravillosa liberación y la destrucción de sus enemigos. Se creyeron firmemente a salvo, porque aquellos que los hubieran obligado a volver a la esclavitud habían sido destruidos, y vieron que Dios era evidentemente su protector. De este modo escaparon los hebreos al peligro y como vieron que sus enemigos habían sido castigados con una pena de la que no había memoria entre los hombres, se pasaron toda la noche cantando himnos y regocijándose. Moisés compuso una canción a Dios, en versos hexámetros, expresando sus alabanzas y agradeciéndole su bondad. 5. En cuanto a mí, relaté todas las partes de esta historia tal como las hallé en los libros sagrados. Que a nadie le extrañe la rareza de la narración, y no piense si la senda que se abrió ante esos hombres de la antigüedad, libres de la maldad de las edades modernas, fue obra de la voluntad de Dios o fruto del azar. Porque ante los acompañantes de Alejandro, rey de Macedonia, que vivió comparativamente hace poco tiempo, el mar de Panfilia se retiró y les abrió paso, cuando no tenían otro camino por donde ir, y eso ocurrió cuando fue la voluntad de Dios destruir la monarquía de los persas. El hecho lo reconocen como auténtico todos los que han escrito sobre las acciones de Alejandro. Pero de estos acontecimientos que cada cual resuelva a su gusto. 6. Al día siguiente Moisés reunió las armas de los egipcios, que fueron llevados al campo de los hebreos por la corriente del mar, impulsada por la fuerza del viento. Y conjeturó que también aquello había ocurrido por la providencia divina, para que no carecieran de armas. Después de ordenar a los hebreos que las tomaran, los guió hacia el monte Sinaí, para ofrecer sacrificios a Dios, y dar ofrendas por la salvación de la multitud, como se lo habían indicado de antemano.